said there was a garden here. Of course, yes. Around the tomb of the Holy Sepulchre was a garden. Back almost 1,000 years. And Late Roman. Late Roman. Late Roman. They had no idea what kind of treasures they'd find from the second and even the first temple period. Jerusalén acaba de revelar nuevas pistas de un pasado que permaneció enterrado durante siglos. Bajo la iglesia del Santo Sepulcro, investigadores encontraron evidencias de antiguos olivos y viñas que podrían remontarse a unos 2000 años, reforzando la posibilidad de que esta zona tuviera jardines en tiempos de Jesús, un detalle que llama especialmente la atención por su relación con el relato del Evangelio de Juan. Pero bajo Jerusalén están apareciendo más piezas de la historia, cruces grabadas por antiguos peregrinos, restos de diferentes períodos y cerca de la Torre de David, un misterioso rostro modelado en cerámica que nos transporta hasta la época del primer templo. Hoy vamos a descender bajo las calles de Jerusalén para descubrir qué significan estos hallazgos, qué relación guardan con los relatos bíblicos y por qué cada nueva excavación parece acercarnos un poco más a la ciudad que existió hace miles de años. Porque esta vez, el misterio no está escrito solamente en antiguos textos, está apareciendo bajo nuestros pies. Deja tu like, suscríbete y activa la campana. Ahora sí, descubramos los secretos de Jerusalén. Nuestro viaje comienza justo debajo de la iglesia del Santo Sepulcro. Allí, un equipo de restauración levantó con cuidado algunas secciones del antiguo suelo, esperando quizá reforzar cimientos o reparar el desgaste del tiempo. No encontraron oro, no encontraron reliquias deslumbrantes, ni cofres olvidados. Encontraron algo mucho más callado y tal vez por eso mismo, mucho más profundo. Rastros de olivos y de viñas que datan de hace aproximadamente 2000 años. Los científicos que examinaron la tierra tomada de debajo de la iglesia llegaron a una conclusión que hace detener el corazón. Esa zona, en algún momento, fue cultivada por manos humanas. Hay que imaginar la escena para entenderla. En los días en que Jesús vivió, los edificios que hoy conocemos sencillamente no existían. Donde ahora se alzan columnas y capillas, antes había espacio abierto. Pequeños jardines crecían cerca de las murallas de Jerusalén, jardines modestos, cotidianos, cuidados por gente común. Y esa imagen encaja, pieza a pieza, con la escena que describe el Evangelio de Juan. En el capítulo 19, versículo 41, quedaron escritas estas palabras: «Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno». Detente un instante en esa frase. Un huerto, un sepulcro nuevo, un lugar que combinaba la vida que brota de la tierra con el silencio de una tumba recién abierta. Durante siglos, incontables cristianos han creído que esta iglesia marca precisamente el punto donde Cristo fue crucificado y sepultado. Y ahora conviene ser honestos, porque la honestidad es lo que da fuerza a la fe verdadera. La tierra por sí sola no demuestra que este haya sido el sepulcro de Jesús. Lo que hace es establecer un dato concreto, verificable, tangible. Aquí existió, en efecto, un jardín cultivado durante el período histórico correcto. Y esa distinción importa muchísimo. La arqueología no puede medir la fe. No puede confirmar cada tradición sagrada ni pesar la devoción en una balanza. Lo que sí puede hacer es comparar un paisaje descrito en un texto antiguo con la evidencia física que aún duerme bajo la superficie. Y aquí, el terreno que se esconde debajo de la iglesia concuerda con la descripción de Juan: un jardín junto a una tumba nueva. Para quien cree, esto es un punto de encuentro conmovedor entre la arqueología y las escrituras. Los restos de olivo y de vid no vienen a reemplazar la fe ni a competir con ella. Vienen a ofrecer un contexto físico, casi palpable, para unas palabras que se han leído en voz alta durante generaciones enteras. Es como si la tierra misma asintiera en silencio, confirmando que aquel relato tan repetido no flota en el aire, sino que hunde sus raíces en un lugar real. Piensa en lo que eso significa para alguien que ha leído ese pasaje durante toda su vida. Durante generaciones, esas palabras sobre un huerto y un sepulcro nuevo fueron apenas una imagen mental, una escena imaginada en la penumbra de la memoria. Y de pronto unos investigadores con guantes y pinceles, trabajando en silencio bajo la luz artificial de una cripta, encuentran el rastro real de raíces antiguas, de savia que alguna vez corrió por troncos vivos, de un suelo que alguien trabajó con sus manos. No es una prueba que grite, es una prueba que susurra, y a veces los susurros pesan más que los gritos, porque no obligan a creer, invitan a mirar. Te ponen de pie frente a la posibilidad de que aquellas frases que memorizaste de niño describían un lugar que de verdad existió, con su tierra, su verde y su aroma. La arqueología no te entrega la fe en bandeja, te entrega el terreno donde esa fe puede pararse con más firmeza. Y para muchos, eso ya es suficiente para sentir un escalofrío recorrer la espalda.
Pero el jardín fue apenas el primer capítulo escondido bajo la iglesia. Muy cerca de aquellos restos vegetales, los arqueólogos hallaron cruces talladas que rondan los 1000 años de antigüedad, marcas dejadas por personas que peregrinaron a Jerusalén siglos después de la vida de Jesús. Aquellos viajeros recorrieron distancias enormes, cruzaron mares y montañas, dejaron atrás sus hogares en tierras remotas, todo para llegar hasta el Santo Sepulcro. Entraban a la iglesia con el corazón agitado, buscando orar en el lugar donde creían que Cristo había sido crucificado, sepultado y resucitado. Y algunos, antes de marcharse, grababan una cruz en la piedra, dejando así una huella imborrable de su paso, un testimonio mudo de que estuvieron allí. Sus nombres quizás se hayan perdido para siempre en el olvido. No sabemos cómo se llamaban, ni de qué aldeas venían, ni qué rostro tenían. Pero su devoción sigue viva, todavía visible bajo el suelo que hoy pisan los visitantes. El Salmo 84, en sus versículos que hablan de la peregrinación, expresa con belleza aquel impulso. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Esas palabras reflejan exactamente el motor que empujó a generaciones enteras de creyentes hacia Jerusalén. Para ellos, peregrinar no era simplemente llegar a un destino en un mapa. Era una expresión externa de una fe interna, un viaje que exigía sacrificio, resistencia y una confianza inquebrantable en Dios a lo largo de todo el camino. Vistas en conjunto, esas cruces forman un testimonio callado que atraviesa los siglos. Una de ellas quizá fue dejada por un viajero que buscaba consuelo en medio del dolor. Otra pudo haber pertenecido a alguien que llegaba a dar gracias por una vida salvada, o a alguien que lloraba la pérdida de un ser querido, o a alguien que rogaba perdón por sus faltas. Sus historias personales permanecen envueltas en el misterio, pero las marcas hablan por ellos. Los creyentes regresaban una y otra vez a este lugar con la esperanza puesta en Jesús. Por eso el Santo Sepulcro es mucho más que un montón de piedras antiguas apiladas por el tiempo. Su suelo guarda la evidencia de una fe viva, transmitida como una llama encendida de una generación a la siguiente. El jardín conecta el sitio con el Evangelio. Las cruces revelan cómo respondieron a esa historia los creyentes que vinieron después. Imagina por un momento a uno de esos peregrinos, un hombre que quizá vendió lo poco que tenía para costear un viaje que podía durar meses. Cruzó ríos crecidos, durmió a la intemperie, pasó hambre, enfermó por el camino y aún así siguió avanzando, con un solo pensamiento clavado en el corazón: llegar a tocar la piedra, a arrodillarse en el lugar donde creía que había ocurrido lo imposible. Y cuando por fin entró, cansado, con los pies llagados y los ojos llenos de lágrimas, no dejó su nombre grabado, ni una fecha, ni un título. Dejó una cruz, un símbolo pequeño, tallado con manos temblorosas, que decía sin palabras: yo estuve aquí, yo creí, yo esperé. Multiplica esa escena por miles, a lo largo de casi 1000 años, y entenderás por qué ese suelo no es solo suelo. Es un libro de visitas escrito en piedra por almas anónimas que compartieron una misma esperanza. Nunca sabremos sus rostros, pero dejaron el mapa de sus corazones tallado para siempre bajo nuestros pies. Y todavía había más. Debajo de las cruces de los peregrinos apareció bajo tierra el siguiente capítulo de Jerusalén. Cada vez que los investigadores creían haber llegado al fondo de la historia, la tierra les guardaba un nivel más, una sorpresa más, un capítulo más. Y esa es una de las experiencias más fascinantes de excavar en un lugar como este. Nunca sabes cuándo has terminado, porque en realidad nunca terminas. Debajo de una época hay otra, y debajo de esa, otra más, como muñecas rusas hechas de siglos. Lo que para una generación fue la superficie, para otra fue el subsuelo. Los pisos que alguien pisó como algo nuevo se convirtieron en el techo de lo que vino antes. Y en ese apilamiento silencioso de tiempos, Jerusalén cuenta su biografía completa, no en un solo relato, sino en decenas superpuestos. Por eso quienes trabajan aquí aprenden a moverse con una paciencia casi reverente. Cada centímetro puede contener un mundo. Cada capa retirada es una despedida y a la vez una bienvenida a lo que estaba debajo esperando su turno para hablar. Los arqueólogos identificaron restos romanos y bizantinos, cada uno preservando una etapa distinta en la larga vida del Santo Sepulcro. Cavar hacia abajo era como pasar las páginas de un libro de historia escrito en piedra. Un muro, un pavimento, un fragmento, un trozo de cerámica. Cualquiera de esos elementos podía pertenecer a un siglo diferente, revelando cómo cambió el lugar a medida que gobernantes y culturas atravesaban Jerusalén como estaciones de un año interminable. Cada capa contaba, por sí sola, una historia separada. Los restos romanos apuntan a un paisaje anterior, previo a la iglesia que hoy conocemos, un tiempo en que estos terrenos tenían otra forma, otro rostro, otro propósito. Por encima de ellos, las capas bizantinas revelan el momento en que los cristianos transformaron el sitio en un santuario.
se construyeron edificios, se modificaron, se dañaron y se reconstruyeron una y otra vez, mientras Jerusalén soportaba conflictos y cambios políticos que sacudían todo a su alrededor. Y a través de cada transformación, los peregrinos seguían regresando, atraídos siempre por la conexión de aquel lugar con Jesús. Estos descubrimientos ayudan a los arqueólogos a rastrear cómo un sitio antiguo se fue convirtiendo, poco a poco, en uno de los destinos más sagrados del cristianismo. La iglesia que ven hoy los peregrinos modernos es apenas el capítulo visible más reciente. Debajo de ella descansan cimientos, senderos y objetos dejados por comunidades que vivieron y adoraron allí siglos atrás. La carta a los Hebreos, en su capítulo 13, lo resume con una frase que atraviesa el tiempo. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Los reinos que gobernaron Jerusalén terminaron desvaneciéndose y sus edificios fueron alterados o sepultados bajo nuevas capas de historia. Pero el recuerdo de Cristo perduró, llevado de mano en mano, de corazón en corazón, por creyentes que se lo pasaban unos a otros como una antorcha que jamás se apaga. La excavación revela mucho más que una arquitectura cambiante. Muestra cómo la historia entera se fue acumulando alrededor de un lugar de fe, capa sobre capa, siglo sobre siglo. Y aquí conviene detenerse a pensar en algo que suele pasar desapercibido. Cada una de esas capas fue, en su momento, el presente de alguien. El pavimento romano que hoy vemos como una reliquia fue una vez una calle nueva por donde caminaba gente común, comerciantes, soldados, niños. El muro bizantino que hoy examinamos con lupa fue levantado por manos que sudaron bajo el mismo sol que hoy nos calienta. Nada de esto fue construido pensando en que, siglos más tarde, unos investigadores lo desenterrarían con asombro. Fue construido para vivir, para orar, para durar. Y esa es quizá la lección más silenciosa de toda excavación. Que lo que hoy consideramos ordinario, la calle por la que caminas, la casa donde duermes, algún día será la capa que alguien encuentre y estudie con reverencia. La historia no se detiene en los museos. Está viva, se sigue escribiendo bajo nuestros pies, y Jerusalén, más que ninguna otra ciudad del mundo, lo grita con cada piedra que se levanta. Desde el Santo Sepulcro nuestro viaje se traslada ahora al Kisle, junto a la Torre de David. Bajo tierra, en ese punto, los arqueólogos encontraron un molde de cerámica del período del primer templo, fechado alrededor del siglo VIII o VII a.C. El pequeño objeto guarda en su interior la impresión modelada de un rostro humano. Y aquí conviene explicar cómo se fabricaban las figurillas de aquella época, porque en ese detalle se esconde algo revelador. Estas piezas se hacían de dos maneras distintas al mismo tiempo. Los cuerpos variaban entre una y otra, porque eran modelados a mano, uno por uno, con las diferencias naturales que deja el trabajo humano. Pero los rostros se presionaban dentro de un molde previamente preparado. Ese diseño facial que se repetía una y otra vez sugiere algo importante. La precisión importaba a las personas que las producían. El rostro no podía quedar librado al azar. Para entender cómo lucía realmente el objeto, los investigadores colocaron yeso dentro del molde que había sobrevivido al paso de los milenios. Después de que el material se endureció y fue retirado con delicadeza, un rostro que nadie había contemplado en miles de años volvió a aparecer ante los ojos humanos. Sus ojos, su nariz, su boca y los rasgos que los rodeaban emergieron con claridad, ofreciendo a quien lo miraba la impresión de una imagen que resultaba familiar para las personas que vivían en la Jerusalén de los tiempos bíblicos. Fue como mirar a través de una ventana abierta directamente hacia el pasado. Trata de imaginar ese instante exacto en el laboratorio. El silencio, la tensión contenida, el yeso endureciéndose lentamente dentro de un molde que llevaba dormido casi 3000 años. Y entonces, con un movimiento cuidadoso, el investigador separa las dos partes y aparece un rostro. Ojos que parecen mirarte. Una boca que casi sugiere una expresión. Una nariz modelada con una intención que nadie hoy puede descifrar del todo. No es la cara de un rey conocido, ni de un profeta cuyo nombre aparezca en los libros. Es la cara de una idea, de una creencia, de una costumbre que alguien, en aquella Jerusalén antigua, quiso repetir una y otra vez con el mismo diseño. Y de repente la distancia de miles de años se encoge hasta desaparecer. Porque un rostro no se lee como una fecha, ni como un plano. Un rostro se siente. Te obliga a recordar que detrás de cada objeto antiguo hubo alguien que lo sostuvo, que lo miró, que quizá lo apretó contra su pecho en un momento de miedo o de esperanza. La arqueología, por un instante, deja de ser ciencia y se vuelve encuentro. Para los arqueólogos, ese momento tuvo una carga emocional difícil de describir. La mayoría de las excavaciones revelan muros, cimientos, fragmentos de cerámica y piedras dispersas. Todos esos restos explican cómo se construían las ciudades, cómo vivía la gente, cómo se organizaba el espacio. Pero un rostro crea una conexión completamente distinta.
Un rostro dirige la atención hacia los individuos que modelaron aquellos objetos, que los sostuvieron entre sus manos, que les dieron significado durante la era del primer templo. Ya no se trata de estructuras abstractas ni de fechas frías en una línea de tiempo. Se trata de personas que respiraron, sintieron y creyeron. El descubrimiento convierte la arqueología en algo más que un registro de edificios y calendarios. Ofrece un vistazo a la gente, a la artesanía y a las creencias de la antigua Jerusalén. Y quizá por eso los rostros nos afectan de una manera que ningún muro ni ninguna vasija logran. Podemos mirar un cimiento antiguo y admirar la técnica. Podemos sostener un fragmento de cerámica y pensar en la mano que lo trabajó. Pero un rostro nos mira de vuelta. Rompe la distancia. Nos recuerda que la historia no está hecha de fechas ni de piedras, sino de personas que amaron, temieron, esperaron y murieron, igual que nosotros. Aquel artesano que preparó el molde, aquellas manos que presionaron la arcilla una y otra vez para repetir el mismo semblante, tenían una vida entera detrás. Una familia, preocupaciones, madrugadas de trabajo, noches de descanso. No pensaban en la eternidad mientras trabajaban, pensaban en el día siguiente, como todos. Y sin embargo, algo de lo que hicieron cruzó 3000 años para llegar hasta nosotros. Eso, si uno se detiene a pensarlo, tiene algo de milagroso. Un gesto cotidiano, olvidado por completo por quien lo hizo, convertido siglos después en una ventana hacia todo un mundo perdido. Y sin embargo, ese rostro también abre una pregunta más profunda. Una de esas preguntas que no se dejan responder fácilmente. ¿A quién representaba? ¿Y por qué se producían figurillas parecidas por todo el territorio de Judá? La respuesta conduce directamente hacia uno de los mayores misterios arqueológicos del lugar. Aquel rostro antiguo no estaba solo en el mundo. Figurillas semejantes han aparecido por toda Jerusalén y por la antigua Judá, lo que demuestra que estos objetos fueron alguna vez algo familiar, casi cotidiano, presente en muchos hogares. Y aún así, su enorme cantidad no ha logrado responder la pregunta que divide a los investigadores hasta el día de hoy. ¿Para qué fueron creadas? ¿Qué papel cumplían en la vida de la gente? Los estudios más antiguos vincularon las figuras femeninas con Astarté o con otras divinidades regionales de aquel entonces. Algunos estudiosos las interpretaron como símbolos de fertilidad o como evidencia de prácticas domésticas de devoción. Según esa mirada, las familias podían conservar estas figuras en casa mientras anhelaban tener hijos, protección, salud o prosperidad para los suyos. Pero otras explicaciones apuntan en direcciones completamente distintas. Las figurillas podrían haber servido como juguetes para los niños, como objetos decorativos que adornaban un rincón, como imágenes de bendición, como símbolos de protección, o incluso como intermediarias ligadas a la oración. Un mismo tipo de figura pudo haber cargado significados diferentes para dueños diferentes. Un objeto atesorado como algo sagrado en un hogar pudo cumplir una función completamente ordinaria en la casa de al lado. La misma pieza, dos mundos de sentido. Y aquí está la parte que a los investigadores les quita el sueño. Tenemos cientos de estas figuras. Han aparecido en excavaciones por todas partes, en casas humildes y en construcciones importantes, entre restos de cocina y bajo pisos derrumbados. Es como si alguien nos hubiera entregado miles de fotografías de una misma época, pero sin ningún pie de foto, sin una sola línea que nos diga qué estamos mirando. Tenemos la abundancia pero no la explicación. Y esa paradoja es profundamente humana. Porque a veces, mientras más ejemplos tenemos de algo, más difícil se vuelve entenderlo, ya que cada ejemplo abre una posibilidad nueva. Imagina que dentro de 3000 años alguien encuentra miles de anillos en las ruinas de nuestras ciudades. ¿Cómo sabría cuáles eran símbolos de amor, cuáles simples adornos, cuáles amuletos de la suerte y cuáles apenas objetos olvidados en un cajón? El objeto sobrevive, pero el significado se evapora con la gente que lo entendía. Esa es la frontera exacta donde la arqueología se detiene y comienza el misterio. El molde de cerámica añade otra pista, aunque no ofrece una respuesta definitiva. El cuerpo de cada figurilla podía modelarse a mano, con libertad, con variaciones, pero el rostro se presionaba desde un molde cuidadosamente preparado. Esa repetición sugiere que la imagen del rostro importaba de manera especial a quienes las fabricaban. No era un detalle secundario. Sin embargo, el molde no contiene ninguna inscripción que identifique a la persona o a la divinidad que podría representar. Los arqueólogos no han hallado instrucción alguna que explique con claridad cómo se usaban estas figuras. Sin un nombre escrito, sin un santuario confirmado, sin un escenario ritual definido, cada interpretación sigue siendo apenas una teoría, una hipótesis a la espera de más pruebas. La conclusión más responsable es la de la prudencia. Las figurillas revelan una práctica cultural que se repetía, extendida y frecuente, pero su significado preciso permanece oculto tras el velo del tiempo. Y hay una virtud enorme en saber decir, no lo sabemos con certeza. En un mundo que premia las respuestas rápidas y castiga la duda, resistirse a inventar una conclusión es un acto de honestidad poco común. Es tentador rellenar los huecos del conocimiento con historias que suenen bien,
con teorías que encajen con lo que ya queríamos creer. Pero la verdad rara vez se deja domesticar tan fácilmente. A veces la evidencia nos entrega un fragmento y guarda silencio sobre el resto, y lo maduro no es forzarla a hablar, sino escuchar hasta dónde llega y detenerse ahí con respeto. Eso no significa renunciar a preguntar. Todo lo contrario, significa preguntar mejor, con más cuidado, sin traicionar los hechos por comodidad. La prudencia no es tibieza. Es la forma más alta de amor por la verdad, la disposición a esperar por ella incluso cuando la espera incomoda. Y curiosamente, quien aprende a convivir con el misterio sin angustiarse suele terminar comprendiendo mucho más que quien se apresura a cerrar cada pregunta antes de tiempo, porque el misterio no es el enemigo del conocimiento. Muchas veces es su punto de partida. Los que más han aprendido a lo largo de la historia no fueron los que creían saberlo todo, sino los que se atrevieron a mirar de frente lo que no entendían y a quedarse allí, contemplándolo, sin la prisa de etiquetarlo para poder olvidarlo. Hay una humildad profunda en aceptar los límites del propio saber, y esa humildad, lejos de cerrar puertas, las abre. El que dice, no lo sé, pero quiero entenderlo, está en mejor posición que el que ya cerró el tema con una respuesta cómoda. Y esto vale tanto para la arqueología como para la fe, tanto para la ciencia como para la vida. Convivir con preguntas abiertas sin desesperarse, sostener la tensión de lo que no se puede resolver todavía, es una forma de madurez que pocos alcanzan. Los demás, incómodos ante el vacío, se apresuran a rellenarlo con lo primero que encuentran. Pero el que aguanta, el que espera, el que sigue buscando con paciencia, suele ser el que al final ve más lejos. Y para comprender por qué importan, debemos entrar a continuación en el complejo mundo religioso descrito por los profetas bíblicos de Jerusalén. Las figurillas siguen sin identificarse, pero su antigüedad las coloca dentro de un escenario profundamente bíblico. El molde del Kishile data del siglo VIII o VII a.C., precisamente cuando los profetas advertían a Jerusalén que la idolatría debilitaba la devoción a Dios y arrastraba al pueblo lejos de su camino. El segundo libro de Reyes deja constancia de que el rey Manasés colocó una imagen de Asera dentro del templo. Esto fue mucho más que una elección religiosa privada, mucho más que un gesto personal. Introdujo una imagen sagrada rival dentro del mismo espacio dedicado al Señor. Los autores bíblicos presentan tales prácticas como parte de la corrupción espiritual que se extendía por Judá como una sombra y que provocaba las advertencias urgentes de los profetas. El molde puede ayudarnos a imaginar aquel ambiente tan complejo. La antigua Jerusalén albergaba familias, líderes y adoradores con creencias muy distintas entre sí, conviviendo dentro de las mismas murallas. Algunos seguían los mandamientos de Israel con fidelidad, otros adoptaban costumbres tomadas de las culturas vecinas. Estas figurillas pudieron pertenecer a algún punto dentro de ese mundo mezclado de costumbres domésticas, religión pública y lealtades que competían entre sí por el corazón de la gente. Y aún así, la conexión exige cautela. El molde no lleva inscripción alguna que nombre a Asera, a Astarté, ni a ninguna otra figura. No prueba que los objetos que producía se usaran para adorar, ni que pertenecieran a una ceremonia. Imágenes parecidas pudieron cumplir propósitos diferentes según quién las poseyera y en qué contexto. La arqueología no puede responder cada pregunta espiritual, pero sí puede iluminar el mundo cultural descrito en las Escrituras. Este rostro de cerámica le da forma a una época conocida sobre todo a través de las palabras. Demuestra que los profetas se dirigían a comunidades reales, hechas de personas de carne y hueso, que enfrentaban creencias que competían por su fidelidad. El molde no puede revelar la identidad de su antiguo dueño, pero abre una ventana más clara hacia la Jerusalén que aquellos profetas conocieron, y hacia su llamado apremiante a la fidelidad a Dios. Si este mensaje te anima a mantenerte alerta y firme en la fe, escribe en los comentarios «Jesús es mi esperanza», porque conviene entender el mundo en el que vivían aquellas personas. No era un mundo simple, de un solo color, donde todos creían exactamente lo mismo. Era un cruce de caminos, un lugar donde chocaban idiomas, costumbres y dioses traídos de tierras vecinas. En una misma calle podías encontrar a una familia que guardaba con celo los mandamientos recibidos de sus padres, y justo al lado a otra que había adoptado sin pensarlo demasiado las prácticas de los pueblos que la rodeaban. Los profetas no hablaban al vacío, no lanzaban advertencias a un público imaginario. Se dirigían a vecinos concretos, a mercaderes que conocían por su nombre, a líderes que tomaban decisiones que afectaban a miles. Cuando leemos hoy esas palabras antiguas de reproche y de llamado, es fácil imaginarlas como poesía distante. Pero eran urgentes, vivas, cargadas de la angustia de quien ve a su pueblo alejarse poco a poco del camino. Y este pequeño molde de arcilla, mudo como es, nos coloca de golpe en medio de aquella tensión. Nos recuerda que la fidelidad nunca fue fácil, que siempre existió la opción cómoda de seguir a la multitud, y que el llamado a mantenerse firme es tan antiguo como la propia Jerusalén.
Desde el pasado enterrado de Jerusalén, imagina por un momento la ciudad sacudida por un terremoto. Las calles antiguas tiemblan bajo los pies, los estantes se vacían de golpe sobre los pisos, las ventanas se quiebran con un estallido seco. Grietas nuevas aparecen recorriendo los muros de piedra envejecida como cicatrices que se abren en segundos. Dentro de las casas, las familias se refugian bajo muebles resistentes, conteniendo la respiración, hasta que el movimiento finalmente se detiene. Afuera, los vecinos se reúnen en espacios abiertos mientras las sirenas resuenan por callejones estrechos, rebotando entre paredes que llevan siglos de pie. Los equipos de emergencia comienzan a revisar hogares, hospitales, caminos y estructuras históricas, uno por uno, con el pulso acelerado. El trabajo de rescate se vuelve especialmente difícil dentro de la ciudad vieja, donde los pasadizos apretados pueden frenar a los vehículos y la mampostería inestable puede bloquear el acceso por completo. Los ingenieros deben inspeccionar los edificios sagrados con enorme cuidado porque unos muros debilitados pueden poner en peligro las calles cercanas. Y hay una dificultad particular que hace de la ciudad vieja un desafío único frente a cualquier temblor. No es una ciudad moderna de calles anchas y estructuras diseñadas para flexionarse. Es un laberinto de siglos, un tejido apretado de callejones donde apenas cabe una persona, de arcos que cruzan de un lado a otro, de piedras colocadas hace cientos o miles de años que sostienen otras piedras más recientes en un equilibrio delicado que nadie planeó por completo. Cada muro carga el peso de la historia, literalmente. Reparar aquí no es como reparar en cualquier otro lugar, porque una intervención descuidada puede dañar algo irreemplazable, y una omisión imprudente puede costar vidas. Los que trabajan en estos espacios lo saben. Caminan sobre una responsabilidad doble, la de proteger a las personas y la de proteger una herencia que pertenece a toda la humanidad. Es un trabajo silencioso, minucioso, hecho de decisiones difíciles que casi nadie ve, pero del que depende que lo que ha sobrevivido durante milenios logre sobrevivir también a nuestro tiempo. Una escena así trae a la memoria terremotos recientes registrados en Sudamérica. El 24 de junio de 2026, el Servicio Geológico de Colombia midió un terremoto de magnitud 7 con epicentro en Venezuela. El 10 de agosto registró otro de magnitud 7.4 cerca de San José del Palmar, en Colombia. Estos sucesos ocurrieron muy lejos de Jerusalén y no tienen ninguna conexión geológica establecida con ella. Y sin embargo, demuestran con crudeza lo rápido que un fuerte movimiento puede trastornar comunidades enteras en cuestión de instantes. El profeta Ageo, en su segundo capítulo, escribió: «De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca». El versículo usa la imagen del temblor dentro de un mensaje profético sobre la autoridad de Dios sobre las naciones y sobre toda la creación. Un terremoto por sí solo no debería declararse prueba de que una profecía se ha cumplido. Su advertencia más clara es otra, y es más humilde. La seguridad humana puede cambiar en cuestión de segundos. La respuesta fiel es la preparación, la compasión, la oración y la confianza en Dios. Seguir las instrucciones de emergencia, ayudar al vecino herido, proteger a los más vulnerables y llevar calma allí donde el miedo se ha esparcido. Y fíjate en algo importante, porque aquí es donde muchos se equivocan. Es tentador tomar cada temblor, cada tormenta, cada noticia inquietante y convertirla de inmediato en una señal definitiva, en la prueba final de que algo se está cumpliendo. Pero esa prisa no es sabiduría, es ansiedad disfrazada. La verdadera madurez espiritual no consiste en gritar «ya llegó» cada vez que la tierra se mueve, sino en vivir de tal manera que, llegue cuando llegue lo que tenga que llegar, uno esté listo. La preparación no es miedo, la preparación es amor en acción, es tener agua guardada para tu familia, es saber cómo ayudar a un anciano a salir de un edificio, es ser la persona serena en medio del caos, la voz que calma en lugar de la que enciende el pánico. Los desastres revelan quiénes somos, sacan a la luz, en cuestión de segundos, lo que realmente hay en nuestro interior. Y quien ha cultivado la fe, la compasión y la calma, descubre que esas virtudes no se improvisan en la emergencia, se construyen mucho antes, en los días tranquilos, cuando nadie las estaba mirando. Después de que los temblores se detuvieron, surgió otra pregunta bajo la superficie de Jerusalén. Reportes sin verificar afirmaban que ciertos equipos de estudio del subsuelo habían detectado formaciones rectas, vacíos y posibles pasadizos por debajo del sitio. Las imágenes se describieron como corredores angostos, cámaras cerradas y filas ordenadas de bloques de piedra. Tales patrones pueden parecer llenos de significado a primera vista, pero los escaneos subterráneos revelan diferencias de densidad, no la identidad ni la edad de una estructura. Los arqueólogos necesitan excavación y material que pueda datarse antes de determinar qué representan realmente esas formas. Varias explicaciones siguen siendo posibles. Los espacios podrían pertenecer a construcciones romanas, bizantinas, otomanas o de épocas posteriores.
Jerusalén ha sido edificada, dañada, reparada y ampliada tantas veces que dejó túneles, cimientos, sistemas de agua y habitaciones selladas de muchos períodos distintos debajo de la ciudad. Las teorías sobre el templo de Salomón se propagaron con rapidez, porque el primer libro de Reyes, en su capítulo 6, describe un santuario cuidadosamente planeado, con espacios medidos y cámaras laterales alrededor de sus muros. Las líneas y los vacíos reportados podrían parecerse a esa descripción, pero el parecido por sí solo no puede establecer una fecha bíblica. Ningún anuncio arqueológico oficial ha confirmado que estos rastros pertenezcan al templo de Salomón, ni siquiera al período del primer templo. Incluso un origen más tardío haría que las estructuras fueran históricamente valiosas, pues podrían revelar cómo se desarrolló Jerusalén a lo largo de los siglos. Si una futura excavación llegara a producir dataciones seguras, inscripciones u objetos que las conectaran con la era de Salomón, el descubrimiento podría convertirse en uno de los hallazgos más importantes de la arqueología bíblica. Hasta entonces, la investigación paciente es esencial. La fe no necesita un escaneo incierto para convertirse en prueba. Cada capa debe examinarse con honestidad, dejando que la evidencia revele su propia historia, mientras las Escrituras aportan la pregunta que inspira la búsqueda. Jesús entró en Jericó mientras avanzaba camino a Jerusalén, y una gran multitud se agolpó a lo largo de la ruta para verlo pasar. Entre toda aquella gente había un hombre llamado Zaqueo, un hombre adinerado que supervisaba la recaudación de los impuestos. Su cargo le había dado dinero e influencia, pero al mismo tiempo lo había convertido en alguien profundamente detestado. Los recaudadores trabajaban bajo la autoridad romana y a muchos de ellos se los sospechaba de exigir más de lo que el gobierno realmente pedía, quedándose con la diferencia. Para la gente de Jericó, Zaqueo representaba la codicia, la traición y la colaboración con una potencia que los mantenía sometidos. Era, a los ojos de todos, un símbolo de lo que despreciaban. Y sin embargo, algo se removió dentro de él cuando escuchó que Jesús estaba pasando por la ciudad. No le bastaba con un relato lejano acerca de aquel maestro cuyas palabras y cuyas obras habían llegado a tantas comunidades. Zaqueo quería ver a Jesús con sus propios ojos, quería comprobarlo por sí mismo. Pero había un problema. Era de baja estatura, y la multitud le bloqueaba por completo la vista. Y difícilmente alguien iba a hacerle un espacio a un hombre al que tanta gente aborrecía. Nadie se apartaría con gusto para dejar pasar al cobrador de impuestos. Negándose a rendirse, hizo algo inesperado. Corrió adelantándose a toda la procesión y trepó a un árbol de sicómoro que crecía al borde del camino. Era un acto sin ninguna dignidad para un funcionario rico y respetable, algo casi ridículo a la vista de los demás. Pero en ese momento la curiosidad se había vuelto más fuerte que la preocupación por su reputación. Necesitaba ver, sin importar el precio. Cuando Jesús llegó al árbol, se detuvo, alzó la mirada y llamó a Zaqueo por su nombre. Detente en ese detalle porque es fácil pasarlo por alto y sin embargo lo cambia todo. Jesús lo llamó por su nombre. En medio de una multitud enorme, con cientos de voces y rostros compitiendo por su atención, entre gente respetable que seguramente habría dado cualquier cosa por un saludo suyo, Jesús alza la mirada precisamente hacia el hombre que todos despreciaban, el que se había trepado a un árbol como un niño, el que nadie quería cerca. Y no le dice, oye tú, el de allá arriba. Le dice su nombre, Zaqueo. Piensa en lo que eso debió sentir para un hombre acostumbrado a que la gente escupiera al suelo cuando pasaba, a ser señalado, a comer solo porque nadie quería compartir su mesa. De repente el maestro del que todos hablaban lo conoce, sabe quién es, y aun sabiéndolo con todo el peso de su reputación manchada, lo elige. Hay algo profundamente sanador en ser conocido y aun así ser elegido, porque muchos temen que si los demás supieran realmente cómo son por dentro, dejarían de quererlos. Y aquí, en este árbol, ocurre justo lo contrario. Jesús sabe exactamente quién es Zaqueo, y precisamente por eso se detiene. Antes de que Zaqueo pudiera ofrecer explicación alguna, Jesús le dijo que bajara deprisa, porque tenía la intención de visitar su casa aquel mismo día. La invitación tomó a todos por sorpresa. Zaqueo solo había esperado alcanzar a echar un vistazo, una mirada fugaz entre la multitud, pero Jesús lo vio, lo conoció y eligió entrar en su hogar. Zaqueo bajó de inmediato y lo recibió lleno de alegría. La multitud, en cambio, reaccionó de un modo muy distinto. La gente comenzó a murmurar, molesta, quejándose de que Jesús había decidido hospedarse en casa de un pecador. Veían a Zaqueo únicamente a través del registro de su oficio y del daño asociado a él. Jesús, en cambio, veía a una persona perdida que aún podía ser restaurada. Al entrar en aquella casa, Jesús no estaba aprobando la deshonestidad, estaba creando una oportunidad para que el arrepentimiento se volviera visible, para que el cambio pudiera brotar a la luz. Durante la visita, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y anunció un cambio total en la manera en que usaría su riqueza. Prometió dar la mitad de todo lo que poseía a los pobres. Declaró además que a cualquiera que hubiera engañado
le devolvería 4 veces la cantidad que le había quitado. Su respuesta fue mucho más allá de una simple disculpa. Aceptó pagar un costo personal, reparar el daño causado y poner la generosidad justo donde antes había reinado la codicia. El dinero que una vez protegió su posición, ahora serviría a los pobres y devolvería lo robado a quienes había perjudicado. Jesús anunció entonces que la salvación había llegado a aquella casa. Zaqueo estaba siendo restaurado como un verdadero hijo de Abraham, no porque la riqueza hubiera comprado el perdón, sino porque una fe genuina había producido un arrepentimiento real. Sus acciones revelaban un corazón transformado desde adentro. Jesús explicó entonces el propósito de su misión con una frase que resume todo su camino. El Hijo del Hombre vino a buscar a los que estaban perdidos y a traerlos de regreso a un lugar seguro. La multitud había dado por perdido a Zaqueo, lo había descartado sin apelación, pero Jesús se negó a tratar a cualquier persona como alguien más allá de toda redención. Nadie estaba tan lejos como para no poder volver. Mientras Jesús seguía avanzando hacia Jerusalén, muchos de los que lo escuchaban esperaban que el reino de Dios apareciera de inmediato, de un momento a otro. Se imaginaban una victoria pública y repentina, quizá con el derrocamiento del dominio romano y el establecimiento visible de un nuevo reino terrenal. Jesús respondió con una parábola diseñada para corregir esas expectativas y enseñarles cómo vivir mientras esperaban. Habló de un hombre de noble cuna que viajó a un país lejano para recibir autoridad real y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y confió a cada uno una suma de dinero. La tarea que les encomendó era clara: poner a trabajar lo que habían recibido hasta que él volviera. El noble esperaba esfuerzo fiel durante su ausencia, no una espera pasiva de brazos cruzados. Los ciudadanos de aquel país lo despreciaban y enviaron representantes tras él para declarar que rechazaban su gobierno, que no lo querían como rey. Sin embargo, él recibió el reino y regresó convertido en soberano. Entonces llamó a sus siervos y les exigió cuentas de cómo habían manejado sus recursos. El primero informó que el dinero confiado había producido 10 veces su valor original. El rey lo elogió como un buen siervo. Y porque había demostrado ser digno de confianza en una responsabilidad pequeña, recibió autoridad sobre 10 ciudades. Un segundo siervo informó una ganancia de 5 veces y fue puesto al frente de 5 ciudades. Sus recompensas reflejaban tanto la fidelidad como el resultado de su trabajo. Las tareas pequeñas habían revelado el carácter de cada uno, y a esa fidelidad le siguió una responsabilidad mayor. Pero otro siervo se acercó trayendo el dinero original envuelto en un paño. Lo había protegido de toda pérdida, sí, pero no había hecho nada productivo con él. Explicó que el miedo había gobernado su decisión. Consideraba que el rey era severo, alguien que se beneficiaba del trabajo realizado por otros, y por eso escondió el dinero en lugar de usarlo. El rey lo juzgó según sus propias palabras. Si el siervo realmente creía que su señor exigía un rendimiento, entonces al menos debería haber colocado el dinero donde pudiera generar interés. Su explicación dejó al descubierto mucho más que temor. Reveló falta de voluntad, resentimiento y una negativa a actuar. El rey ordenó que le quitaran el dinero y se lo dieran al siervo que había ganado 10 veces más. Los que estaban cerca protestaron, señalando que aquel primer siervo ya poseía abundancia de sobra. El rey respondió con un principio sobre la mayordomía, sobre el buen uso de lo recibido. Las personas que emplean fielmente lo que se les entrega quedan preparadas para recibir una responsabilidad mayor, mientras que las oportunidades descuidadas pueden terminar perdiéndose para siempre. La parábola concluyó con un juicio sobre aquellos que habían rechazado abiertamente al rey. Ese final severo subrayaba que su regreso traería rendición de cuentas, no solamente recompensa. La historia advertía a los oyentes de Jesús contra el error de confundir la demora con el fracaso. El reino no llegaría según sus expectativas políticas inmediatas. El rey primero se marcharía, y sus siervos enfrentarían un período de espera. Su tarea no era predecir cada detalle de su regreso, sino permanecer leales y productivos. El tiempo, la capacidad, la influencia, el conocimiento y los recursos materiales eran todos bienes confiados que debían usarse con responsabilidad. El miedo no podía convertirse en excusa para no hacer nada, para enterrar lo recibido y quedarse quieto. Y aquí hay una verdad incómoda que la parábola pone sobre la mesa sin pedir permiso. El siervo que enterró su dinero no hizo nada malo en apariencia. No robó, no malgastó, no perdió lo que le habían dado. Al contrario, lo cuidó, lo envolvió con cuidado, lo protegió de todo riesgo. Y aún así, fue juzgado con dureza. ¿Por qué? Porque la fidelidad no se mide solo por lo que evitamos hacer mal, sino por lo que nos atrevemos a hacer bien. La vida no premia únicamente a quien no comete errores, premia a quien arriesga, a quien pone en movimiento lo que ha recibido, a quien se atreve a crecer. El miedo tiene una voz muy convincente. Te dice que lo más seguro es no hacer nada, que si no te mueves, no puedes equivocarte, que esconderte es una forma de protegerte.
Pero la parábola desmonta esa mentira. Quedarse quieto también es una decisión, y también tiene consecuencias. Los talentos, el tiempo, las capacidades, las oportunidades, todo eso es prestado, y todo eso, tarde o temprano, se nos pedirá de vuelta. La pregunta no es si tienes miedo. Todos lo tenemos. La pregunta es si dejarás que el miedo entierre lo que estabas destinado a multiplicar. Después de terminar la parábola, Jesús continuó su camino hacia Jerusalén. Cerca de Betfagé y de Betania, en el Monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos a una aldea próxima. Les dijo que encontrarían un pollino atado, un burro joven sobre el cual nadie había montado jamás. Debían desatarlo y traérselo. Si alguien les preguntaba qué hacían, simplemente debían responder que el Señor lo necesitaba. Los discípulos fueron y encontraron todo exactamente como Jesús lo había descrito. Mientras desataban al animal, sus dueños les preguntaron qué estaban haciendo. Los discípulos dieron la respuesta que Jesús les había indicado, y los dueños les permitieron seguir adelante. Trajeron el burro hasta Jesús, colocaron sus mantos sobre el lomo del animal y lo ayudaron a montar. La manera de su entrada cargaba un significado profundo. Jesús se acercaba a Jerusalén como un rey, y sin embargo no llegaba sobre un caballo de guerra rodeado de soldados armados. Montaba un burro joven, presentando humildad y paz, en lugar de fuerza militar. Y en ese gesto, aparentemente pequeño, se esconde una de las inversiones más radicales de toda la historia. La gente esperaba un rey a la manera del mundo, un caballo de guerra, una espada al cinto, un ejército detrás, la promesa de aplastar al enemigo y devolver la gloria por la fuerza. Eso era lo que entendían por poder, lo que habían visto en todos los reyes de la tierra. Y Jesús llega montado en un burro que jamás había sido usado, un animal humilde, de carga, sin nada de imponente. Es como si dijera, sin pronunciar una sola palabra, que su reino no se parecía en nada a los que ellos conocían, que la verdadera fuerza no gritaba ni amenazaba, sino que servía, que la paz no era la ausencia de batalla conseguida por las armas, sino algo mucho más profundo y más difícil de alcanzar. La multitud celebraba a un rey que no había entendido, aplaudía una victoria que no era la que él venía a traer. Y esa distancia entre lo que esperaban y lo que él ofrecía es, en el fondo, la misma distancia que sigue existiendo hoy entre lo que el mundo llama poder y lo que de verdad transforma un corazón. A medida que descendía por el Monte de los Olivos, la gente extendía sus mantos sobre el camino para honrarlo. El grupo cada vez mayor de discípulos se regocijaba y alababa a Dios en voz alta por todas las obras poderosas que habían presenciado. Su celebración anunciaba que el Rey venía en el nombre del Señor. Hablaban de paz en el cielo y de gloria a Dios. La esperanza llenaba el camino a medida que la ciudad aparecía a la vista. Para los discípulos, aquel parecía un momento de victoria. Los milagros que recordaban los habían convencido de que Dios estaba actuando a través de Jesús. Algunos fariseos en la multitud se sintieron perturbados por aquella alabanza real y le pidieron a Jesús que hiciera callar a sus seguidores. Jesús respondió que, si la gente guardaba silencio, las piedras mismas clamarían. El momento exigía una respuesta. La creación no podía permanecer muda mientras el Rey prometido se acercaba a Jerusalén. ¿Qué imagen tan poderosa esconde esa frase sobre las piedras que clamarían? Es como decir que hay verdades tan grandes que si las voces humanas se callan, el mundo mismo encontrará la manera de expresarlas. Que ciertos momentos son demasiado importantes para pasar en silencio, y que si nosotros no los reconocemos, la propia creación lo hará en nuestro lugar. Hay algo profundamente conmovedor en esa idea. Nos recuerda que no somos los únicos testigos, ni los más constantes. Las estrellas, las montañas, el mar, las piedras antiguas, todo ha estado presente desde mucho antes que nosotros y seguirá estando mucho después. Y en cierto sentido, todo eso también es testigo, también participa del gran relato. Nosotros, con nuestras vidas breves, tenemos apenas un instante para decidir si queremos alzar la voz, si queremos formar parte del coro, o si preferimos quedarnos callados y dejar que sean las piedras las que hablen. Pero qué privilegio, qué responsabilidad, poder ser una voz consciente y no solo una piedra muda en medio de algo tan grande. Pero el ruido gozoso no impidió que Jesús viera lo que la multitud no lograba ver. Cuando Jerusalén apareció por completo ante sus ojos, lloró. Sabía que la ciudad no reconocía el camino que podía traerle la verdadera paz. Muchos anhelaban libertad, seguridad e intervención divina, pero no comprendían la visitación que estaba ocurriendo delante de ellos. El rey al que celebraban pronto sería rechazado. Jesús describió un futuro en el que los enemigos rodearían Jerusalén, construirían barreras, cerrarían toda vía de escape y derribarían la ciudad. Su gente sufriría, y sus edificios serían destruidos hasta que las piedras que una vez estuvieron unidas quedaran separadas unas de otras. Sus palabras no fueron pronunciadas con satisfacción. Sus lágrimas revelaban dolor.
El juicio se acercaba porque la ciudad no había reconocido la oferta de salvación de Dios. Esta escena une la verdad y la compasión de una manera inolvidable. Jesús no ocultó las consecuencias que aguardaban a Jerusalén, y sin embargo pronunció la advertencia mientras lloraba. Su tristeza muestra que el juicio divino jamás debería convertirse en espectáculo ni en motivo de orgullo. La respuesta apropiada ante una advertencia es la humildad, el arrepentimiento, la oración y la preocupación por quienes siguen sin darse cuenta del peligro. Hay algo profundamente conmovedor en la imagen de un rey que llora por la ciudad que está a punto de recibirlo con palmas y cantos, porque Jesús no lloraba por sí mismo, sabiendo lo que le esperaba. Lloraba por ellos, por la gente que gritaba de alegría sin entender que celebraban a un rey al que en pocos días rechazarían. Es el llanto de quien ama a alguien que camina hacia un precipicio sin verlo, de quien extiende la mano y ve cómo esa mano es apartada. Y ese detalle transforma por completo la manera en que entendemos las advertencias más serias. Solemos imaginar la advertencia como algo frío, severo, casi hostil, un dedo acusador, una amenaza, una voz que se alza para castigar. Pero la advertencia más verdadera, la que nace del amor genuino, tiene otro rostro completamente distinto. Es el de una madre que no puede dormir preocupada por un hijo que va por mal camino. El de un amigo que reúne el valor de decir una verdad incómoda porque le importa más tu bien que tu aprobación. El de alguien que preferiría 1000 veces callar y ser querido, pero que habla de todos modos porque no puede soportar verte caer sin haber intentado detenerte. Cuando la advertencia viene envuelta en lágrimas, no en desprecio, sabemos que viene del lugar correcto. Y por eso, tal vez la próxima vez que algo o alguien nos advierta de un peligro que no queremos ver, en lugar de defendernos con orgullo, valdría la pena preguntarnos si esa voz no estará hablando desde el amor, y no desde el deseo de tener razón. Y ese detalle nos enseña algo enorme sobre cómo mirar las advertencias. Cuando alguien nos advierte de un peligro real, es tentador reaccionar con orgullo, con burla, o con la comodidad de pensar que eso jamás nos pasará a nosotros. Pero la advertencia más verdadera casi siempre viene envuelta en lágrimas, no en amenazas. Nace del amor, no del deseo de tener razón. Y por eso, la respuesta correcta nunca es la soberbia del que se cree a salvo, sino la humildad del que se detiene, mira su propio camino y se pregunta con honestidad si va en la dirección correcta. Cuando Jesús entró en el templo, se enfrentó a otra señal de desorden espiritual. El lugar destinado a la oración y a la adoración se había llenado de actividad comercial. Expulsó a los que estaban vendiendo y le recordó a todos que la casa de Dios debía ser un lugar de oración. En cambio, prácticas deshonestas la habían convertido en refugio para el abuso y la explotación. Al purificar el templo, Jesús defendió tanto la adoración como a las personas que llegaban buscando a Dios. El espacio sagrado no podía usarse como una fachada para la avaricia, y conviene subrayar bien cuál era exactamente el problema, porque es fácil malinterpretarlo. El asunto no era que hubiera actividad económica en el mundo, ni que el dinero fuera malo en sí mismo. La riqueza, en manos como las de Zaqueo después de su cambio, podía convertirse en bendición, en restitución, en alimento para los pobres. El problema era otro más profundo, usar lo sagrado como disfraz de la codicia, tomar el lugar destinado al encuentro con Dios y convertirlo en un mercado donde se aprovechaban de los más humildes, de los que venían de lejos, de los que no tenían más remedio que aceptar los precios que les imponían. Era la mezcla venenosa de lo santo con la explotación, la fachada de la devoción cubriendo la maquinaria del abuso. Y contra eso, contra esa hipocresía específica, es que se levantó aquella indignación. No contra el comercio, sino contra la traición del propósito. No contra el que gana su pan honradamente, sino contra el que convierte la fe de los demás en una oportunidad de negocio a costa de su dignidad. Es una distinción que sigue siendo tan necesaria hoy como lo era entonces. La misma preocupación que se vio en la casa de Zaqueo reapareció aquí. La riqueza en sí misma no era el problema central. El problema era el dinero obtenido o protegido a costa de la verdad, la justicia y la devoción. Zaqueo respondió dando y restituyendo. Los vendedores corruptos respondieron resistiéndose a aquel que los exponía. ¿Y qué contraste tan revelador nos deja esa comparación? Dos historias, un mismo tema, dos finales opuestos. Zaqueo tenía dinero mal habido, sí, pero cuando la verdad llamó a su puerta, abrió de par en par. No se defendió, no negó, no buscó excusas. Dejó que la luz entrara a los rincones más oscuros de su vida, y en lugar de esconderlos, los expuso él mismo, voluntariamente, con alegría incluso. Los vendedores del templo, en cambio, hicieron lo contrario. Cuando la verdad los señaló, se aferraron a lo suyo, se molestaron, empezaron a tramar cómo eliminar a quien los había puesto en evidencia. Y esa es, en el fondo, la gran diferencia entre las personas, más allá de sus errores. No se trata de quién ha caído más bajo, porque todos caemos. Se trata de qué hacemos cuando la verdad nos alcanza. Unos la reciben como una liberación,
Otros la combaten como una amenaza. Unos bajan del árbol, otros levantan muros, y la historia, tanto la antigua como la nuestra, se sigue escribiendo con esas dos respuestas. Jesús continuó enseñando en el templo cada día. Sus palabras atraían a la gente común, que lo escuchaba con avidez, pero al mismo tiempo aumentaban la hostilidad de los principales sacerdotes, los maestros de la ley y otros líderes. Aquellas autoridades comenzaron a buscar la manera de eliminarlo. Por el momento no podían actuar abiertamente, porque el pueblo permanecía atento a cada palabra que él pronunciaba. Todo el recorrido a través de Jericó y hacia el interior de Jerusalén revela la autoridad buscadora de Jesús. Encontró a Zaqueo escondido en un árbol, probó a los siervos por medio de una historia, entró en la ciudad como un rey pacífico, lloró sobre un pueblo que desperdiciaba su oportunidad y restauró el propósito del templo. En cada escenario los corazones quedaban al descubierto. Un hombre rechazado se arrepintió con gozo. Siervos fieles trabajaron con responsabilidad. Un siervo temeroso enterró lo que le habían confiado. Los discípulos alabaron. Los fariseos objetaron. Jerusalén no supo reconocer la paz. Los líderes religiosos protegieron su poder. El relato revela que la gracia y la responsabilidad van juntas, tomadas de la mano. Jesús acogió a los marginados, pero su acogida produjo restitución. Ofreció paz, pero la paz exigía reconocimiento. Confió dones, pero cada don sería examinado cuando el rey regresara. Zaqueo se sitúa al principio como una imagen de la respuesta que Jesús deseaba de toda la ciudad. Reconoció que encontrarse con Cristo exigía un cambio. Bajó del árbol, recibió a Jesús, confesó a través de sus acciones, reparó el daño y usó sus posesiones para bendecir a los demás. Jerusalén recibió a Jesús con celebración pública, pero gran parte de la ciudad se resistió al cambio más profundo que él traía. El relato, por lo tanto, llama a cada lector a ir más allá de la curiosidad y el entusiasmo. Ver a Jesús desde lejos es apenas el comienzo. La fe lo recibe de manera personal, permite que la verdad exponga lo que está mal, usa con valentía los dones confiados, busca la paz, mientras se ofrece y mantiene la adoración libre de codicia. Cristo todavía busca a los perdidos, pero quienes escuchan su llamado deben bajar de sus escondites y responder. El camino de Jericó a Jerusalén plantea una pregunta que perdura. Cuando Jesús se acerca, ¿nos limitaremos a verlo pasar? ¿O lo recibiremos y dejaremos que su presencia transforme la forma en que vivimos? Y quizá esa sea la pregunta que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora, desde el jardín enterrado hasta el rostro de arcilla, desde las cruces de los peregrinos hasta las lágrimas del rey, porque en el fondo cada uno de esos hallazgos, cada una de esas historias, nos coloca en la misma encrucijada. Podemos ser espectadores, gente que mira los descubrimientos con curiosidad, que se emociona un rato y luego sigue con su vida sin que nada cambie por dentro. O podemos ser participantes, personas que dejan que la historia los toque, los interrogue, los transforme. Zaqueo eligió lo segundo. Bajó del árbol, se dejó encontrar, y su vida nunca volvió a ser la misma. La invitación sigue abierta, y no depende de vivir en Jerusalén ni de excavar en su suelo. Depende de algo mucho más cercano, de la disposición del corazón a bajar de su propio árbol, de sus propios escondites, y responder cuando la voz llama por nuestro nombre. Volvamos ahora bajo la superficie, porque cada vibración añade presión a un cimiento que ya de por sí es frágil. Lo que empieza como una fisura delgada, casi invisible, puede expandirse con rapidez, y cuando se combina con temblores repetidos puede desencadenar un colapso estructural repentino, poniendo vidas en peligro sin ninguna advertencia clara. Esta situación no es un caso aislado. Apunta hacia una inestabilidad más profunda que se está formando en el subsuelo. A medida que la Tierra se desplaza, la presión se acumula en capas ocultas, obligando a los puntos débiles a ceder y ensancharse. En una ciudad como Jerusalén, donde edificios antiquísimos descansan sobre piedra estratificada y sobre siglos de historia acumulada, incluso un terremoto pequeño puede provocar daños visibles. Los muros pueden agrietarse, las piedras pueden aflojarse, y partes del terreno pueden hundirse de manera inesperada. Piensa por un momento en el riesgo real. ¿Qué sucede cuando el suelo bajo las casas, las calles y los monumentos históricos ya no puede considerarse confiable? Cuando pequeños temblores continúan debilitando, día tras día, aquello que no se ve, la gente puede seguir caminando por esas zonas sin darse cuenta de que la superficie bajo sus pies va perdiendo fuerza lentamente. El peligro no siempre es inmediato, pero es constante y va en aumento. Algunos podrían argumentar que esto es algo natural, simplemente la Tierra ajustándose, pero natural no significa inofensivo. Los terremotos, incluso los menores, pueden acumular daño con el paso del tiempo. Su carácter impredecible es precisamente lo que los vuelve peligrosos. Un desplazamiento más fuerte podría desencadenar un derrumbe en zonas ya debilitadas, y cuando la causa no se comprende del todo, la prevención se vuelve difícil. Esto convierte la situación en una advertencia seria.
No es solo un asunto geológico, sino una amenaza real para la seguridad, la infraestructura y la vida cotidiana. El suelo ya no puede darse por sentado. Debe vigilarse con atención, sobre todo mientras los temblores continúan sin un patrón claro. Esto ya no es simbólico. Una ciudad construida sobre piedra antigua se encuentra ahora bajo presión desde abajo, donde el sacudir repetido va desgastando en silencio sus cimientos. Y cuando el cimiento falla, todo lo que se levanta sobre él queda en riesgo. Y hay una imagen que vale la pena guardar de todo esto, porque va mucho más allá de la geología. Un edificio puede lucir impecable por fuera. Sus muros pueden estar recién pintados, sus ventanas limpias, su fachada firme y orgullosa. Y sin embargo, si el cimiento se está agrietando en silencio, todo ese esplendor exterior es una ilusión que espera su momento. Lo que sostiene una estructura nunca está a la vista. Está abajo, oculto, trabajando o cediendo sin que nadie lo note, hasta el día en que ya es demasiado tarde para ignorarlo. Y lo mismo ocurre con las personas y con las sociedades enteras. Podemos dedicar toda nuestra energía a la apariencia, a lo visible, a lo que los demás elogian, mientras descuidamos lo que verdaderamente nos sostiene por dentro. Por eso las advertencias que vienen desde abajo, desde lo profundo, desde lo que no se ve, suelen ser las más importantes y paradójicamente las más fáciles de ignorar. Nadie aplaude un cimiento, nadie fotografía las raíces, pero cuando fallan, cae hasta lo más hermoso. Mientras el suelo tiembla y las criaturas reaccionan, la atención comienza a desplazarse lentamente hacia arriba, porque lo que está ocurriendo sobre Jerusalén resulta tan inusual como lo que ocurre debajo de ella. Al principio es apenas un cambio sutil. El cielo parece más pesado de lo habitual. Las nubes se forman de maneras que se sienten ligeramente fuera de lugar. No lo suficiente como para alarmar a nadie de inmediato, pero sí lo bastante como para hacer que la gente mire dos veces. Las formas empiezan a estirarse y a retorcerse, perdiendo los contornos suaves y familiares a los que la gente está acostumbrada. En su lugar aparecen más densas, más caóticas, casi como si estuvieran siendo arrastradas hacia figuras antinaturales. Entonces comienzan los relámpagos. Destellos agudos y frecuentes atraviesan el cielo, golpeando con intensidad, pero sin el alivio de la lluvia. Eso es lo que llama la atención. Los relámpagos suelen venir con tormentas, con viento, con la lluvia refrescante que sigue a la tensión acumulada en el aire. Pero aquí, los impactos aparecen casi aislados, como si la energía no tuviera dónde liberarse. El cielo se ilumina una y otra vez, pero la sequedad permanece. Esto crea un extraño desequilibrio. La atmósfera se siente cargada pero incompleta, como algo que se acumula sin llegar a resolverse. Más allá de la ciudad, en las regiones desérticas de los alrededores, comienza a aparecer otro fenómeno poco común. El polvo se levanta desde el suelo, girando hacia arriba en columnas estrechas y retorcidas. Torbellinos de desierto, algo que rara vez se ve en este entorno, empiezan a formarse con una frecuencia inusual. No son tormentas gigantescas, pero su sola presencia basta para despertar inquietud. Porque los desiertos se definen por la estabilidad, por la sequedad, por la previsibilidad. Cuando incluso el desierto comienza a producir columnas de aire violentas y giratorias, sugiere que el equilibrio natural se ha alterado. El desierto es, en el imaginario de todos, el símbolo mismo de la quietud. Un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde el paisaje puede permanecer casi idéntico durante generaciones, donde la arena guarda la misma forma que tenía hace siglos. Es la imagen de lo que no cambia, de lo previsible, de lo que siempre estará ahí. Por eso, cuando incluso el desierto empieza a agitarse, cuando de su suelo tranquilo se levantan columnas de aire que giran con violencia, la impresión que produce es especialmente inquietante. No es lo mismo que se agite el mar, que ya de por sí es movimiento. Es que se agite lo que representaba la calma absoluta. Es como ver temblar a la persona más serena de la habitación. Si ella tiembla, algo verdaderamente inusual está ocurriendo. Y esa es la fuerza simbólica de estos remolinos en la arena. No por su tamaño, que no es grande, sino por el lugar donde aparecen. Porque cuando lo que siempre estuvo quieto se pone en movimiento, la mente entiende, sin necesidad de que nadie se lo explique, que algo en el orden habitual de las cosas se ha corrido de su sitio. Y no se trata de un solo evento, se trata del momento en que ocurre. Estas perturbaciones atmosféricas no están repartidas a lo largo de años o décadas. Aparecen dentro de una ventana breve de tiempo, superponiéndose con todo lo demás que ya está sucediendo. El suelo está inestable. Los animales reaccionan. Y ahora el cielo mismo parece intranquilo. Es como si tres testigos distintos, que nunca hablaron entre sí, empezaran a contar la misma historia al mismo tiempo. La tierra desde abajo, las criaturas desde su instinto, el cielo desde lo alto, cada uno en su propio lenguaje, cada uno con su propia gramática, y sin embargo todos apuntando en una dirección que cuesta ignorar. Cuando un solo testigo habla, es fácil dudar de él, atribuirlo a una casualidad, a un error, a una impresión pasajera.
Pero cuando varios testigos independientes coinciden, la mente empieza a inclinarse, casi contra su voluntad, hacia la sospecha de que hay algo real detrás de sus palabras. No es prueba y conviene repetirlo con firmeza. No es prueba. Pero es el tipo de coincidencia que, a lo largo de la historia, ha hecho que la gente deje lo que estaba haciendo y preste atención. Y prestar atención nunca ha sido una debilidad. Ha sido muchas veces lo único que separó a quienes se prepararon a tiempo de quienes fueron tomados por sorpresa. A lo largo de toda la historia, y también a lo largo de las escrituras, se repite el mismo patrón con una insistencia difícil de ignorar. Los que estaban despiertos se salvaron, y los que dormían fueron sorprendidos. No porque unos fueran más listos que otros, sino porque unos escogieron mantener los ojos abiertos y otros prefirieron la comodidad del sueño. Estar despierto no significa vivir asustado, mirando por encima del hombro, buscando peligros en cada esquina. Significa vivir con los sentidos alerta y el corazón dispuesto, atento tanto a las señales del mundo como a la voz callada de la propia conciencia. Significa no dejarse anestesiar por la rutina hasta el punto de perder la capacidad de asombro y de discernimiento. El que está despierto nota los cambios pequeños antes de que se vuelvan grandes. Escucha las advertencias mientras todavía son susurros. Y, sobre todo, vive cada día como si importara, porque en el fondo sabe que importa. Esa vigilancia serena, esa atención cargada de esperanza y no de miedo, es quizá el mensaje más práctico que se puede extraer de todo lo que hemos recorrido juntos. La ciencia señalará sistemas de presión, desequilibrios de calor y patrones climáticos cambiantes. Y esas explicaciones importan, son válidas y necesarias, pero incluso con ellas, queda en pie una pregunta difícil de responder. ¿Por qué todo al mismo tiempo? Porque cuando los cambios ocurren de forma gradual, la gente se adapta, se ajusta, explica. Pero cuando múltiples patrones inusuales aparecen juntos, atravesando la Tierra, el aire y los sistemas vivos, se crea una clase distinta de conciencia. Obliga a prestar atención. Y esto no se detuvo bajo tierra. Lo que sucedió a continuación empezó en silencio, pero pronto se desplegaría a la vista de todos. Y este es quizá el punto donde muchos empiezan a sentir un cambio en la manera de mirar el mundo. Porque estamos acostumbrados a procesar los sucesos de uno en uno, a darle a cada cosa su cajón, su explicación, su lugar ordenado. Un terremoto va al cajón de la geología, una tormenta, al del clima, el comportamiento raro de los animales, al de la biología. Y mientras cada cosa se quede en su cajón, el mundo sigue sintiéndose manejable, comprensible, bajo control. Pero de vez en cuando los cajones empiezan a desbordarse todos a la vez, y entonces algo distinto ocurre en nuestro interior. Ya no es tan sencillo mantener cada suceso separado del resto. La mente empieza casi sola a buscar el hilo que los une, a preguntarse si acaso no eran cajones distintos, sino páginas de un mismo capítulo. No es que la evidencia obligue a esa conclusión, es que la coincidencia despierta la pregunta. Y una vez que la pregunta despierta, ya no se vuelve a dormir con facilidad. Y tal vez esa sea la función más valiosa de momentos como estos. No darnos respuestas, sino despertarnos preguntas. Vivimos gran parte de nuestros días en una especie de piloto automático, ocupados con lo urgente, distraídos por 1000 pantallas, tan absortos en lo inmediato, que rara vez levantamos la vista para contemplar el conjunto de nuestra existencia. Y entonces ocurre algo que nos sacude, que rompe la rutina, que nos obliga a preguntarnos por lo que de verdad importa. No hace falta que sea un desastre. A veces basta una noticia, una imagen, un relato como este para que algo dentro de nosotros se enderece y empiece a hacerse preguntas que llevaba tiempo posponiendo. ¿Estoy viviendo como quiero vivir? ¿Sobre qué he construido mi vida? ¿Qué quedaría de mí si mañana cambiara todo? Esas preguntas incomodan y por eso solemos evitarlas. Pero son también las que más nos hacen crecer. Porque una vida sin preguntas es una vida a medias. Y el corazón que se atreve a preguntar es un corazón que todavía está vivo, todavía en camino, todavía capaz de cambiar de rumbo antes de que sea tarde. Al principio fue movimiento en el aire. No unos pocos insectos revoloteando cerca de las lámparas. No un pequeño grupo atraído por la luz. Esto era diferente. El cielo sobre la explanada pareció ondularse con el movimiento. Formas oscuras comenzaron a girar en torno a los potentes reflectores que iluminan el patio de piedra al pie de los imponentes muros del monte del templo. En cuestión de minutos se volvió imposible ignorarlo. Eran langostas, y eran muchísimas. Se arremolinaban alrededor de las luces sobre el muro occidental, llenando el aire nocturno de un movimiento incesante. Algunas descendían sobre el pálido pavimento de piedra. Otras se aferraban brevemente a los bloques antiguos del muro antes de alzar de nuevo el vuelo. Su movimiento formaba olas espesas que giraban en torno a las luces, cambiando de forma sin parar, como si el cielo mismo hubiera comenzado a moverse. Al comienzo el sonido era tenue, un suave aleteo llevado por la noche, pero a medida que su número aumentaba, el aire empezó a zumbar con el ritmo de miles de alas.
Los fieles aminoraron el paso. El flujo tranquilo de personas que se dirigían hacia el muro no se detuvo, pero cambió. Las cabezas se inclinaron hacia arriba. Los ojos siguieron las formas que giraban sobre la explanada. Algunos se hicieron a un lado y observaron. Otros continuaron sus oraciones, alzando la vista entre palabras susurradas. No se hizo ningún anuncio, no se dio ninguna advertencia, y sin embargo, el espectáculo era innegable. El enjambre se movía como una sola masa viva, barriendo las luces en espirales espesas. Desde ciertos ángulos parecía casi humo elevándose contra el cielo oscuro sobre las piedras antiguas de Jerusalén. Desde otros formaba nubes densas que atenuaban brevemente las luces antes de dispersarse de nuevo en patrones cambiantes. Pronto los teléfonos empezaron a levantarse por toda la explanada. Una persona comenzó a grabar, luego otra. En pocos minutos los videos capturaban a los insectos llenando el aire sobre el muro occidental. Las tomas de cerca mostraban a las langostas posándose sobre el suelo de piedra. La cámara lenta revelaba al enjambre moviéndose en olas pesadas alrededor de las luces. Lo que hacía poderoso al momento no era el caos, sino el contraste. Las piedras antiguas del muro occidental permanecían silenciosas e inmóviles, como lo han estado durante siglos, mientras el aire sobre ellas se agitaba con un movimiento incesante. Los fieles seguían orando bajo una nube cambiante de alas. Lo sagrado y lo repentino coexistían en el mismo instante. ¿Había ocurrido antes? ¿Era algo común? ¿Por qué parecía tan intenso? Para algunos las imágenes hacían eco callado de unas palabras antiguas registradas hace muchísimo tiempo. Cubrieron la faz de toda la tierra y se oscureció la tierra. Éxodo, capítulo 10. Y sin embargo la escena misma no mostraba pánico, solo atención. La gente seguía caminando, pero el movimiento a través de la explanada se sentía más lento, más consciente. Los niños señalaban hacia el cielo. Los adultos observaban en silencio. Los trabajadores cruzaban el patio, rodeando con cuidado a los insectos posados en el suelo. Bajo las luces brillantes, el enjambre lucía casi irreal. Olas espesas de alas girando sin fin sobre uno de los lugares más sagrados de la tierra, y mientras las imágenes seguían circulando por todo el mundo, un pensamiento callado aparecía una y otra vez. Esto no era algo que la gente estuviera acostumbrada a ver. Y lo que vino después sorprendió a aún más personas. Así que quédate con nosotros y deja un me gusta si estás listo para ver lo que sucedió a continuación. Porque hay algo en las imágenes de aquella noche que va más allá del simple asombro por un fenómeno natural. Es la manera en que lo antiguo y lo repentino se encontraron en un mismo instante. Esas piedras del muro han visto pasar imperios enteros, han presenciado guerras, reconstrucciones, oraciones susurradas por millones de personas a lo largo de los siglos. No se inmutan, no se mueven. Son la definición misma de lo permanente. Y de pronto, sobre esa permanencia inquebrantable, el aire se llena de un movimiento frenético, vivo, incontenible, como si el cielo hubiera decidido recordarle a la piedra que el mundo todavía respira, todavía cambia, todavía sorprende. Ese contraste es el que se quedó grabado en la mente de quienes lo vieron. No el miedo, sino la sensación de estar presenciando dos tiempos distintos coexistiendo. El tiempo detenido de la roca sagrada y el tiempo acelerado de la naturaleza en movimiento. Y en medio de ambos, personas orando, sin dejar de orar, como si comprendieran que su lugar estaba justo ahí, en la frontera entre lo eterno y lo inmediato. En distintas partes de Jerusalén, las señales de una tensión reciente todavía eran visibles. Barreras temporales se alzaban a lo largo de varias calles donde las reparaciones apenas habían comenzado. Manchas oscuras de humo permanecían en algunos muros, recordatorios silenciosos de sucesos que habían atravesado la ciudad no mucho tiempo atrás. Y sin embargo, aquella noche, el cielo sobre Jerusalén parecía tranquilo. Los reportes sugerían que el espacio aéreo se había vuelto más silencioso. Poco a poco la gente comenzó a regresar a sus rutinas de la tarde. Las luces aparecían en las ventanas de los apartamentos repartidos por las colinas, y los antiguos senderos de piedra alrededor de los barrios viejos de la ciudad volvían a llevar los suaves sonidos de la vida cotidiana. Entonces ocurrió algo inesperado. Al principio fue solo una vibración tenue en el aire. Un sonido tan sutil que muchos apenas lo notaron. Pero en cuestión de instantes el tono se volvió más claro. No más fuerte de un modo violento, sino constante, sostenido. Varios testigos lo describieron después como extrañamente familiar, como el eco lejano de un cuerno o de una trompeta llevado a través de una gran distancia. El sonido rodó por el cielo sobre Jerusalén, vibrando con suavidad entre las colinas que rodean la antigua ciudad. Los sonidos en el cielo no son algo inusual aquí. Durante años la región ha convivido con los ecos del conflicto. El rugido de los aviones cruzando el cielo nocturno, el paso agudo de proyectiles muy por encima del horizonte. Son sonidos que muchos residentes han aprendido a reconocer. Este es un lugar donde la tensión global y el significado espiritual existen lado a lado.
Y cuando incluso un pequeño incidente ocurre en un sitio como este, naturalmente despierta preguntas, no solo sobre lo que pasó, sino sobre lo que podría representar. En el capítulo 21 de Lucas se describe un tiempo de incertidumbre y angustia entre las naciones, donde los acontecimientos se desarrollan de maneras que atraen la atención del mundo entero. Esto no define ningún momento en particular, pero sí resalta un patrón. Tiempos en que los sucesos, en ciertos lugares, parecen cargar más peso de lo habitual. Así que cuando algo ocurre en una ciudad como esta, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Es esto simplemente un incidente aislado o forma parte de un momento más amplio que la gente está empezando a notar? Y a medida que la atención se dirige hacia lo que sucedió en el cielo, la siguiente pregunta se adentra aún más en el corazón de la ciudad, donde el acceso a sus lugares más sagrados está comenzando a cambiar. En Jerusalén, los acontecimientos recientes sugieren que el acceso a algunos de los sitios más sagrados de la ciudad podría no desarrollarse como de costumbre durante uno de los períodos más importantes del año. La iglesia del Santo Sepulcro, tradicionalmente central en la Semana Santa, según los reportes, ha enfrentado restricciones que podrían afectar la forma en que la gente se reúne y observa tradiciones de larguísima data. Al mismo tiempo, se han notado limitaciones en torno al muro occidental y en áreas cercanas a la mezquita de Al-Aqsa, lo que sugiere que el impacto no se limita a un solo grupo, sino que toca a múltiples comunidades dentro de la misma ciudad. Estos cambios están vinculados en gran medida a condiciones más amplias: preocupaciones de seguridad, manejo de multitudes y la necesidad de mantener la estabilidad durante períodos delicados. Así que por sí solos pueden comprenderse. Pero lo que hace que este momento destaque no son solo las restricciones, es el momento en que ocurren. Porque la Semana Santa no es solo una fecha en el calendario, es un momento profundamente ligado a la memoria, al rito y a la presencia. Y cuando la presencia se vuelve limitada, aunque sea de forma temporal, cambia la manera en que la gente experimenta esa conexión. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, se habla de un tiempo en que la adoración ya no estará atada únicamente a un lugar específico, sino que se convertirá en algo que existe en espíritu y en verdad. Esto no elimina la importancia de los sitios sagrados, pero introduce una idea diferente: que la conexión no está limitada por el acceso físico. Así que cuando el acceso a ciertos lugares se restringe, se plantea una clase distinta de pregunta. ¿La adoración se define por el lugar donde la gente se encuentra, o por algo que permanece incluso cuando el acceso cambia? Y si el acceso a los lugares sagrados comienza a sentirse limitado, el siguiente momento vuelve a desviar la atención hacia arriba, donde algo inesperado empieza a reunirse. Es una pregunta que, curiosamente, se vuelve más urgente precisamente cuando las puertas parecen cerrarse. Mientras el acceso es libre y sencillo, casi nadie se detiene a pensar en el fondo del asunto. Vamos, oramos, encendemos una vela, tocamos la piedra y damos por sentado que la cercanía física es lo que hace real la conexión. Pero cuando de repente ese acceso se restringe, cuando la multitud no puede reunirse como siempre, cuando las tradiciones de toda una vida se ven interrumpidas, algo se remueve por dentro. Y muchos descubren, casi con sorpresa, que la fe no se quedó afuera con ellos, esperando frente a una puerta cerrada. Descubren que lo que buscaban en el lugar viajaba en realidad dentro de su propio pecho. Y esa es una de esas verdades que solo se aprenden paradójicamente cuando algo nos falta. Mientras tenemos acceso libre a todo, rara vez valoramos lo que poseemos. Lo damos por sentado, forma parte del paisaje, casi no lo vemos. Es la ausencia la que enseña el valor. El que nunca ha estado lejos de casa no sabe todavía lo que significa el hogar. El que jamás ha tenido sed no comprende del todo el don del agua. Y del mismo modo, muchas personas descubren la profundidad de su propia fe justamente cuando las circunstancias les impiden practicarla como siempre. Una puerta cerrada puede volverse, sin proponérselo, un maestro. Puede obligar a mirar hacia adentro, a preguntarse qué queda cuando se quitan los rituales exteriores, qué permanece cuando el escenario habitual desaparece. Y quien encuentra que, incluso sin el lugar, la conexión sigue viva, descubre un tesoro que ninguna restricción podrá quitarle jamás. Porque lo que vive dentro no depende de que las puertas estén abiertas. No es que los sitios sagrados dejen de importar. Importan, y mucho. Pero la limitación tiene una manera extraña de enseñar una lección que la abundancia nunca logra transmitir. Que lo esencial no se puede clausurar, ni poner tras una barrera, ni suspender por decreto. Lo esencial va contigo a donde vayas. Y quizá por eso, a lo largo de la historia, la fe más profunda ha florecido a menudo en las circunstancias más difíciles. No en los momentos de comodidad y acceso ilimitado, sino en los tiempos de restricción, de exilio, de dificultad. Cuando todo es fácil, la fe corre el riesgo de volverse rutina, un hábito sin fuego. Pero cuando el camino se estrecha, cuando las puertas se cierran, cuando ya no se puede dar nada por sentado, lo que queda es lo verdadero, lo que se sostiene por sí mismo, sin necesidad de escenario.
Muchas de las páginas más luminosas de la historia espiritual se escribieron precisamente en la cárcel, en el destierro, en la escasez, en el silencio impuesto. Como si la limitación exterior tuviera el extraño poder de destilar lo esencial, de separar lo que era mero adorno de lo que era núcleo. No hay que buscar la dificultad, por supuesto. Nadie debería desearla. Pero cuando llega sin haberla pedido, puede convertirse, para quien sabe mirarla así, en una maestra severa pero honesta que enseña lo que la comodidad jamás pudo. En Jerusalén algunos testigos han descrito grandes bandadas de aves oscuras moviéndose por el cielo, formando patrones densos y cambiantes sobre distintas partes de la ciudad. A primera vista podría no parecer nada extraño. Las aves se reúnen, migran y se desplazan en grupo. Es lo que hacen. Pero lo que llamó la atención no fue simplemente su presencia, sino su comportamiento. Algunos describieron un breve instante de silencio inusual justo antes de que el movimiento comenzara, seguido de patrones de vuelo sincronizados que parecían casi coordinados. La bandada se movía como una sola unidad, apretada, controlada, cambiando de dirección en conjunto de maneras que atraían la mirada. Desde una perspectiva científica, esto puede explicarse. Los cambios en el entorno, los patrones climáticos o las rutas de migración pueden influir en cómo se mueven y se agrupan las aves. Son comportamientos conocidos bajo ciertas condiciones. Así que por sí solo, esto puede comprenderse. Pero cuando ocurre sobre un lugar que ya está bajo la atención de muchos, en un momento en que se están notando otros sucesos inusuales, la gente naturalmente lo mira de otra manera. No como una prueba, sino como algo que resalta. Y esa frase, algo que resalta, captura perfectamente el corazón de todo este relato. No estamos afirmando que las aves sean un presagio. No estamos declarando que el vuelo de una bandada anuncie el fin de nada. Lo que estamos observando es algo más sutil y más honesto, que en ciertos momentos y en ciertos lugares, sucesos que en otro contexto pasarían inadvertidos, de pronto reclaman nuestra atención. No cambia el fenómeno, cambia la mirada. El mismo grupo de aves, en un día cualquiera, sobre una ciudad cualquiera, no le habría llamado la atención a nadie. Pero sobre Jerusalén, en medio de todo lo demás, se convierte en algo que la gente se detiene a mirar, a grabar, a comentar. Y ese fenómeno de la atención humana es real, tan real como el clima o la geología. Somos criaturas que buscan sentido, que unimos puntos, que preguntamos ¿por qué justo ahora? No es un defecto, es parte de lo que nos hace humanos. La clave está en no dejar que esa búsqueda de sentido nos arrastre hacia conclusiones que la evidencia no sostiene, pero tampoco apagarla del todo, porque a veces esa misma búsqueda es la que nos mantiene despiertos. En el capítulo 1 de Sofonías hay descripciones del cielo y de la tierra siendo afectados juntos, donde incluso los elementos naturales forman parte de un momento mayor de conciencia, no como señales aisladas, sino como parte de una atmósfera que se siente diferente. Así que cuando el cielo se llena de un movimiento que parece sincronizado e inusual, invita a una clase distinta de reflexión, no sobre lo que son las aves, sino sobre por qué momentos como este capturan la atención con tanta fuerza. Hay algo casi hipnótico en ver a miles de aves moverse como un solo cuerpo. Nadie da la orden, no hay un líder visible al frente. Y sin embargo giran juntas, se dividen, se vuelven a unir, dibujan formas en el aire que parecen coreografiadas por una mano invisible. Los científicos lo explican con reglas simples. Cada ave responde a las que tiene al lado, y de esa suma de decisiones pequeñas nace un movimiento que parece inteligente, casi consciente. Y aun sabiéndolo, aun conociendo la explicación, es imposible no quedarse mirando, porque hay en ese espectáculo algo que nos habla sin palabras de coordinación, de propósito, de un orden más grande que las partes individuales. Quizá por eso a lo largo de la historia la gente ha mirado siempre hacia el cielo buscando señales. No porque el cielo hable en un idioma que entendamos, sino porque nos obliga a levantar la cabeza, a salir por un momento de nuestras preocupaciones pequeñas y recordar que somos parte de algo inmenso, antiguo y en constante movimiento. Y a medida que el cielo empieza a cambiar de formas que la gente puede ver, el siguiente cambio regresa al suelo, donde el agua misma comienza a moverse de maneras que se sienten igual de inesperadas. En algunas partes de Jerusalén se reportaron lluvias intensas y repentinas, e incluso granizo, afectando zonas que suelen ser secas. El agua empezó a correr por calles angostas y por senderos antiguos, acumulándose en las secciones más bajas de la ciudad, donde el drenaje es limitado. En algunos lugares también se notaron pequeños desplazamientos del terreno y erosión. Por sí solos, tras la caída de la lluvia, estos eventos pueden explicarse. Los patrones climáticos pueden cambiar. La lluvia puede intensificarse. El suelo puede saturarse, sobre todo en zonas más antiguas de terreno estratificado. Así que, individualmente, nada de esto es imposible. Pero lo que destaca es cómo se mueve el agua. Porque en una ciudad construida a lo largo de siglos, con caminos moldeados por la historia, cuando el agua vuelve a fluir por esos mismos caminos, no solo sigue la forma de la tierra, la revela.
Traza lo que ya existe bajo la superficie, rutas, estructuras y capas que normalmente permanecen invisibles. Y eso es lo que hace que la gente se detenga. No solo la lluvia en sí, sino lo que saca a la vista. En el Salmo 93 se habla de las aguas que se levantan no solo como fuerza, sino como algo que carga presencia y movimiento, no únicamente destrucción, sino algo que revela la fortaleza y la profundidad de lo que yace debajo. Así que cuando el agua comienza a moverse por lugares que normalmente están quietos, despierta una clase distinta de pensamiento. No sobre el peligro, sino sobre lo que se vuelve visible cuando todo lo demás se ve perturbado. Y esa perturbación no se quedó en la tierra ni en el agua. Pronto se extendió por el mundo viviente. Si sigues mirando, quédate conmigo, porque esta parte puede ser aún más inquietante que el propio temblor. En los días que rodearon estas perturbaciones, comenzaron a llegar reportes sobre un comportamiento animal fuera de lo común. Al principio parecía algo aislado, unos pocos avistamientos, unos pocos movimientos extraños, pero después el patrón fue creciendo. Criaturas que normalmente permanecen ocultas empezaron a aparecer en grandes cantidades. Ratas, serpientes y ranas fueron vistas abandonando sus lugares habituales, saliendo hacia zonas abiertas como si algo las hubiera obligado a salir. Esto no era un movimiento aleatorio. Se veía organizado, casi urgente, y algo todavía más perturbador. Se observó a algunos animales moviéndose en círculos, repitiendo el mismo recorrido una y otra vez. No vagando, no buscando, solo girando, como desorientados o respondiendo a algo invisible. Más cerca de los hogares humanos, las señales se volvieron más difíciles de ignorar. Los perros ladraban a la nada. Los gatos se escondían en los rincones. El ganado se ponía inquieto, negándose a calmarse. Los granjeros reportaron caídas en la producción de leche, una clara señal de estrés que recorría rebaños enteros. Esto no era un solo animal reaccionando. Eran muchos, a través de distintos entornos, todos al mismo tiempo. Y luego estaban las aves. Los flamencos y otras especies empezaron a abandonar sus hábitats habituales, dejando atrás áreas a las que habían regresado año tras año. Cuando animales que dependen de la rutina cambian de dirección de repente, surge una pregunta seria. ¿Por qué ahora? En la Biblia momentos como este no resultan desconocidos. El comportamiento inusual entre los animales ha aparecido antes, en tiempos de advertencia. En el libro del Éxodo, ciertas criaturas se movieron de maneras que señalaban que algo mayor estaba a punto de ocurrir. En el capítulo 8, versículo 6, se lee: «Y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto». El versículo es simple, pero el significado que hay detrás es poderoso. La naturaleza misma se convirtió en parte del mensaje. Ahora bien, hay que tener cuidado. Existen explicaciones científicas para los cambios de comportamiento animal, alteraciones en la presión, vibraciones, cambios en el entorno. Pero incluso la ciencia reconoce una verdad importante. Los animales a menudo perciben el peligro antes que los humanos, reaccionan a señales que nosotros no podemos detectar. Así que cuando múltiples especies empiezan a comportarse de forma extraña al mismo tiempo, se vuelve más difícil descartarlo. Sugiere que algo está cambiando bajo la superficie, algo que se extiende por el entorno de maneras que no comprendemos del todo. Los que trabajan la tierra lo saben desde siempre. Mucho antes de que existieran los instrumentos modernos, los pastores, los campesinos y los pescadores aprendieron a leer a los animales como quien lee el cielo. Sabían que cuando el ganado se agita sin motivo, cuando los pájaros abandonan de golpe sus nidos, cuando los peces se comportan de forma extraña, algo se avecina. Aunque el ojo humano todavía no pueda verlo, los animales viven más cerca del pulso de la tierra que nosotros. No están distraídos por pantallas, ni por preocupaciones, ni por el ruido constante de la vida moderna. Perciben vibraciones que nosotros ni notamos, cambios en el aire, en la presión, en la carga misma del ambiente. Por eso, cuando muchas especies distintas, en lugares distintos, empiezan a comportarse de manera inusual al mismo tiempo, no es fácil descartarlo como simple casualidad. Es como si la creación entera compartiera un sistema de alarma antiguo, silencioso, que nosotros perdimos hace mucho, y que solo aprendemos a escuchar de nuevo cuando prestamos verdadera atención a las criaturas con las que compartimos este mundo. Y hay algo casi humillante en reconocer esto. Nos consideramos la especie más avanzada, la que domina el planeta, la que ha llegado a las estrellas y ha desentrañado los secretos del átomo. Y sin embargo, en lo que respecta a percibir el pulso profundo de la Tierra, un simple perro, un ave, un insecto, nos superan sin esfuerzo. Ellos no leyeron ningún libro, no consultaron ningún instrumento, y aún así sienten antes que nosotros lo que se acerca. Quizá porque nunca se desconectaron de la naturaleza como nosotros lo hicimos. Nosotros construimos paredes, encendimos luces artificiales, llenamos el silencio de ruido y nos convencimos de que estábamos por encima de todo eso. Y en el proceso perdimos una sensibilidad antigua, una manera de escuchar el mundo que nuestros antepasados todavía conservaban.
Los animales nos recuerdan que esa conexión no ha desaparecido del todo, que sigue ahí, esperando a ser recuperada. Y tal vez parte de la sabiduría que necesitamos consista precisamente en volver a bajar la cabeza, en volver a mirar, en volver a escuchar lo que la creación lleva diciendo desde siempre a quien tiene oídos para oír. Y eso nos devuelve al panorama más amplio. Si el suelo se está desplazando y los animales están reaccionando, entonces la pregunta se vuelve más seria. ¿Son estas advertencias tempranas? Porque tanto la historia como las escrituras muestran el mismo patrón. Las señales no siempre comienzan con las personas. A menudo comienzan con el mundo que nos rodea. Si hasta las criaturas de la tierra están respondiendo, ¿cuánto falta para que el impacto completo llegue hasta nosotros? En las escrituras, el cielo suele ser mucho más que simple atmósfera. Representa un lugar de revelación, un lugar donde las cosas ocultas se traen a la vista. Cuando se describe que los cielos son sacudidos, se señala un momento en que algo más profundo está siendo expuesto, y eso es lo que esto parece ser. No solo clima, no solo coincidencia, sino una perturbación en el orden del que la gente depende. El cielo sobre Jerusalén ya no es pasivo, ya no se siente como un telón de fondo silencioso para los sucesos de abajo. En cambio, parece activo, inestable, involucrado, como parte de un patrón más grande que se está desplegando. Y cuando el cielo comienza a cambiar, la gente empieza a preguntarse, si hasta los cielos se están desplazando, ¿qué es lo que todavía está siendo contenido? ¿Y por cuánto tiempo más? A lo largo de distintas partes de Oriente Medio ocurrió algo que desafió toda expectativa. Regiones conocidas por su sequedad, por su calor, por sus extensiones interminables de paisaje inmutable, se vieron de pronto desbordadas por el agua. Ciudades como Dubái, Omán y Abu Dhabi experimentaron niveles de lluvia que alcanzaron entre 100 y 500 milímetros en apenas unas pocas horas. Esa cantidad de agua, que normalmente tardaría meses en acumularse, llegó casi de forma instantánea. El impacto fue inmediato y severo. Las calles se convirtieron en ríos, los vehículos quedaron varados. La infraestructura luchó por resistir la súbita crecida. Lugares construidos en torno a la expectativa de la sequedad se encontraron sin preparación ante inundaciones abrumadoras. El desierto, que siempre había representado a su manera la estabilidad, no pudo contenerlo. Lo que hace especialmente inquietante a este suceso no es solo la intensidad, sino la velocidad. No hubo una transición gradual hacia una temporada de lluvias, ni una acumulación lenta, ni un período de advertencia en el que la tierra pudiera adaptarse. Sucedió todo de golpe. El cielo se abrió y en cuestión de horas todo cambió. Paisajes que habían permanecido firmes durante generaciones fueron remodelados de repente por el agua que avanzaba con fuerza. Esto rompe un patrón en el que la gente confía. Se supone que los desiertos permanecen secos. Su identidad está atada a esa constancia. Cuando esa identidad se ve alterada de forma tan repentina, desafía las suposiciones sobre la permanencia. Obliga a comprender que incluso los entornos más previsibles pueden cambiar sin advertencia, y ahí es donde el significado más profundo comienza a tomar forma. En las escrituras, el agua carga más de un sentido. Es vida, pero también es juicio. Es renovación, pero también puede ser una fuerza que arrasa cuando se cruzan los límites. Cuando el agua aparece de repente y sin freno, a menudo señala que algo se ha desplazado más allá de todo control. Aquí, el simbolismo se vuelve difícil de ignorar. La tierra seca, antes estable, es cubierta. Los límites que antes se mantenían firmes son quebrados. Lo que estaba contenido ahora se libera, y ocurre en un instante, no con el paso del tiempo. Y hay una lección silenciosa en la velocidad de todo esto. Estamos acostumbrados a pensar que los grandes cambios llegan despacio, que hay tiempo para verlos venir, para prepararse, para ajustarse. Imaginamos que la vida nos avisará con suficiente antelación antes de cualquier vuelco importante. Pero la naturaleza de vez en cuando nos desmiente. Un desierto que tardó siglos en formar su identidad seca puede quedar cubierto de agua en cuestión de horas. Lo que se construyó lentamente puede transformarse de golpe. Y esa asimetría entre el tiempo que tarda algo en formarse y el instante en que puede deshacerse debería enseñarnos humildad. Nos pasamos la vida posponiendo lo importante, convencidos de que siempre habrá un mañana igual al hoy. Ya me reconciliaré, ya cambiaré, ya me prepararé, nos decimos, dando por hecho un tiempo que nadie nos ha garantizado. Pero si el desierto puede inundarse en una tarde, ¿qué nos hace pensar que nuestras certezas son más sólidas que la suya? Quizá la sabiduría más antigua sea también la más simple. No dejar para un mañana incierto lo que el corazón sabe que debe hacer hoy. Incluso desde una perspectiva natural, la pregunta permanece: ¿por qué sucedió de esta manera? Porque los eventos que siguen patrones esperados pueden comprenderse. Pero los eventos que rompen esos patrones, sobre todo con este nivel de intensidad, crean una clase distinta de preocupación. Sugieren que los sistemas de los que la gente depende podrían no ser tan confiables como alguna vez se creyó. Y cuando esa comprensión se extiende, cambia la forma en que la gente ve todo lo demás.
Si el desierto puede inundarse tan rápido, ¿qué otra cosa en nuestro mundo podría cambiar con la misma brusquedad? Esa pregunta no se queda en un solo lugar. Se mueve, se expande, alcanza más allá de la geografía y llega hasta algo más profundo. Porque una vez que la estabilidad se rompe en un área, se vuelve más difícil confiar en ella en cualquier otra parte. Si estás siguiendo esto de cerca, tómate un momento para dejar tu me gusta, comenta qué crees que está pasando realmente y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Y esa es quizá la lección más profunda que deja el agua cuando invade lo que siempre fue seco. Vivimos confiando en la permanencia. Damos por sentado que el desierto seguirá siendo desierto, que el suelo seguirá firme, que el cielo seguirá comportándose como siempre lo ha hecho. Construimos nuestras vidas sobre esa confianza silenciosa, esa suposición que casi nunca ponemos en palabras, que mañana será, en lo esencial, igual que hoy. Y la mayoría de las veces, así es. Pero de vez en cuando la naturaleza nos recuerda que esa permanencia era en realidad un préstamo, que lo estable puede volverse inestable en cuestión de horas, que aquello en lo que confiábamos ciegamente tenía límites que no veíamos. No es un mensaje para sembrar miedo, sino para sembrar humildad, para recordarnos que no controlamos tanto como creemos y que hay una sabiduría antigua en no construir la vida entera sobre lo que puede cambiar de un momento a otro, sino sobre algo que permanezca aun cuando el desierto se inunde y las certezas se derrumben. Porque en el fondo, todas estas historias giran alrededor de una misma tensión, tan vieja como la humanidad, la diferencia entre lo que pasa y lo que permanece. Las ciudades se levantan y caen. Los imperios que un día parecieron eternos hoy son capas de tierra que los arqueólogos estudian con un pincel. Las certezas de una generación se convierten en las curiosidades de la siguiente. El agua invade el desierto, la piedra se agrieta, el cielo cambia de humor. Todo, absolutamente todo lo visible, lleva escrita en algún lugar la palabra temporal, y frente a esa verdad incómoda, cada persona debe decidir dónde poner los pies. Se puede construir la vida sobre lo que brilla hoy y se apaga mañana, o se puede buscar un fundamento que no dependa del clima, ni de la política, ni de la suerte, ni del suelo. Esa búsqueda no es debilidad ni escapismo. Es, quizá, la forma más honesta de sabiduría. Reconocer lo frágil de todo lo que nos rodea, y precisamente por eso, anclar el corazón en algo que no se pueda inundar. Y entonces, algo enterrado bajo la tierra salió a la luz. Mientras los trabajadores seguían lidiando con las zonas inestables alrededor de Jerusalén, surgió un descubrimiento que no encajaba en el patrón normal de la construcción ni de la excavación. Oculta bajo capas de tierra y de piedra, se descubrió una losa, grabada, preservada y claramente colocada con intención. Al principio pareció apenas otro artefacto antiguo, algo esperable en una ciudad repleta de historia. Pero los detalles pronto la volvieron diferente. Las marcas sobre la piedra no coincidían con claridad con inscripciones conocidas de civilizaciones familiares. Eran inusuales, precisas, y cargaban símbolos que algunos comenzaron a asociar con imágenes proféticas, referencias vinculadas a una batalla final, a menudo descrita como Armagedón. La interpretación no fue aceptada por todos, pero la sola sugerencia bastó para despertar inquietud. Porque esto no se trataba solo de lo que decía la piedra, sino de cuándo apareció. Jerusalén ya estaba atravesando una etapa de inestabilidad. El suelo se desplazaba, el entorno se comportaba de forma impredecible. La región estaba bajo presión desde múltiples direcciones, y en medio de todo esto, algo oculto durante largo tiempo salió de repente a la superficie. Ese momento es lo que le da peso al descubrimiento. Si esto se hubiera hallado en una época de calma, quizás se habría estudiado en silencio, debatido entre expertos y finalmente colocado en un museo o en un archivo. Pero al emerger ahora, durante un momento de tensión y perturbación visibles, se siente menos como una coincidencia y más como una interrupción. Una interrupción venida del pasado. A lo largo de las escrituras hay un patrón según el cual ciertas cosas permanecen ocultas hasta un momento específico. No porque se hayan perdido, sino porque no estaban destinadas a verse hasta el tiempo correcto. El libro de Daniel habla de palabras y visiones que quedan selladas hasta el tiempo del fin, sugiriendo que la revelación sigue un calendario que no está controlado por el descubrimiento humano. Esta idea cambia la manera en que la gente mira lo que se ha encontrado. En lugar de preguntar únicamente ¿qué significa la piedra?, la pregunta se vuelve más profunda. ¿Por qué ahora? Porque el suelo no solo se está agrietando, está revelando. Lo que una vez estuvo oculto bajo la superficie está siendo expuesto en el momento exacto en que la atención ya está puesta sobre la inestabilidad del presente. Esa combinación crea tensión. Conecta el pasado con el presente de una manera difícil de ignorar. Una ciudad que ya lidia con la presión física y ambiental se enfrenta ahora a un símbolo que parece apuntar hacia adelante, hacia algo aún no comprendido del todo. Y la piedra misma no ofrece nada que se reconozca de inmediato. Y hay que decirlo con toda claridad, porque en estos temas la prudencia vale oro,
Nada de esto ha sido confirmado oficialmente. Ninguna institución ha declarado que esta losa pertenezca a una profecía, ni que sus símbolos anuncien una batalla final, ni que su aparición marque un tiempo determinado. Los reportes son eso, reportes. Las interpretaciones son eso, interpretaciones. Y la honestidad exige separar con cuidado lo que se sabe de lo que se imagina. Pero incluso reconociendo todo eso, incluso manteniendo los pies firmemente en la tierra, hay algo en la coincidencia del momento que resulta difícil de sacudirse de encima. Porque no es lo mismo encontrar una piedra antigua en una época tranquila que encontrarla justo cuando el suelo tiembla, el cielo se comporta extraño y la región entera contiene la respiración. El contexto no cambia lo que la piedra es, pero sí cambia la manera en que la miramos. Y esa es una verdad muy humana. Los mismos hechos, en momentos distintos, despiertan preguntas distintas. La sabiduría no está en apresurarse a concluir, sino en atreverse a preguntar sin miedo, mientras se espera con paciencia a que la evidencia hable por sí misma. Pero aquello fue distinto. El tono que se deslizó por el cielo aquella noche no se parecía al de un avión ni al de un cohete. Se estiraba más largo y más profundo, una vibración constante que parecía quedar suspendida en el aire. Quienes lo escucharon batallaron por compararlo con algo familiar. Sonaba menos como una máquina y más como un cuerno prolongado resonando entre las colinas que rodean Jerusalén. Y esa diferencia inquietó a la gente. En un lugar donde los sonidos del conflicto se han vuelto trágicamente familiares, un sonido desconocido puede sentirse aún más perturbador. Por un breve instante, el cielo sobre la antigua ciudad cargó un tono que no encajaba con los patrones habituales de la guerra ni del clima. Algunos de los que lo oyeron empezaron a hacerse una pregunta callada. ¿Y si esto no era solo otro sonido en el cielo? Entonces, mientras los últimos ecos se desvanecían en la noche, siguió otro momento. No todos vieron lo que ocurrió a continuación. Muchos residentes permanecían dentro de sus casas aquella tarde, todavía cautelosos tras las tensiones recientes de la región. Las calles estaban más silenciosas de lo habitual, pero algunas personas seguían afuera, incluidos los guardias de seguridad apostados cerca de los antiguos muros que rodean el monte del templo. Apenas unos instantes después de que la extraña vibración desapareciera, un súbito estallido de luz blanca apareció en lo alto, por encima de la colina sagrada. Los testigos afirman que llegó sin advertencia. No hubo un resplandor gradual creciendo en el cielo, ni relámpagos formándose detrás de las nubes. La luz simplemente apareció. Un brillante destello blanco suspendido brevemente sobre el monte del templo. Durante varios segundos, la zona pareció iluminarse. Luego, la luz se desvaneció. El cielo regresó a la oscuridad. Más tarde, algunos observadores sugirieron explicaciones naturales. Podría haber sido un meteoro atravesando la atmósfera, o un breve reflejo atmosférico. Sucesos como esos a veces crean destellos visibles desde el suelo, pero otros no estaban tan seguros. Por el lugar donde apareció, la luz se formó justo encima del monte del templo, un sitio que Amonte ha estado en el centro de la historia, la fe y el conflicto durante miles de años. Para algunos creyentes, momentos como este traen a la memoria unas palabras antiguas registradas hace mucho tiempo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Isaías. Por supuesto, un solo destello en el cielo no prueba una profecía. Pero en una ciudad donde cada piedra carga siglos de significado, incluso un breve momento de luz sobre la colina sagrada puede despertar preguntas poderosas. Preguntas que apenas comenzaban a crecer a medida que más detalles inusuales de aquella noche iban saliendo lentamente a la luz. Y quizá ahí resida el verdadero poder de esta ciudad. En cualquier otro lugar del mundo, un destello en el cielo sería solo eso. Un destello, un meteoro, un reflejo, un fenómeno curioso que se comenta durante un día y se olvida al siguiente. Pero en Jerusalén, nada es solo lo que parece. Aquí, cada calle ha sido escenario de plegarias, cada muro guarda una historia, cada colina ha sido nombrada en textos que millones de personas consideran sagrados. El peso de los siglos transforma lo ordinario en pregunta. Y no porque la luz sea distinta a la de cualquier otro cielo, sino porque los ojos que la miran cargan una memoria de miles de años. Ese es el efecto que produce un lugar cuando ha sido, durante tanto tiempo, el centro de la esperanza de tanta gente. Convierte a cada testigo en intérprete y a cada instante en una posible señal. No es superstición, es historia acumulada. Es lo que ocurre cuando un pedazo de tierra ha sido amado, disputado y soñado por tantas generaciones que ya no puede ofrecer nada sin que el corazón pregunte qué significa. Por eso Jerusalén no se parece a ninguna otra ciudad del mundo, y quien la ha pisado alguna vez lo entiende de inmediato. No es solo el peso de sus piedras ni la belleza de sus muros dorados al atardecer. Es la densidad de significado que se respira en cada rincón. Aquí, 3 grandes tradiciones de fe han vuelto sus ojos durante siglos. Aquí se han cruzado la historia y la esperanza, la memoria y la profecía,
el dolor y el anhelo de millones de personas que nunca la vieron, pero que la llevaron en el corazón. Caminar por Jerusalén es caminar sobre las oraciones de innumerables generaciones. Cada losa ha escuchado plegarias en decenas de idiomas. Cada colina tiene un nombre que aparece en textos que la gente considera sagrados. Y todo ese peso invisible transforma la experiencia de estar allí. Un simple amanecer se vuelve acontecimiento. Un sonido inesperado se vuelve pregunta. Una luz en el cielo se vuelve posibilidad. No porque la ciudad sea mágica, sino porque ha sido cargada de sentido por tantas manos y tantos corazones a lo largo del tiempo que ya no sabe cómo ser ordinaria. Mientras los testigos empezaban a comparar lo que habían visto sobre Jerusalén, otro detalle comenzó a cobrar nitidez. Algo que había ocurrido justo antes de que apareciera la misteriosa luz. Al principio muchos pensaron que era simplemente otra tormenta formándose sobre Jerusalén. Nubes oscuras reuniéndose sobre las colinas que rodean la ciudad no eran nada inusual. El clima en esta región puede cambiar con rapidez y los vientos fuertes a menudo llegan sin mucho aviso. Pero en cuestión de minutos la gente empezó a percibir que algo en aquel cielo era diferente. El cambio ocurrió rápido. Por toda la ciudad, la luz brillante de la tarde comenzó a apagarse lentamente a medida que grandes nubes avanzaban desde el oeste.